Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta webinar que hemos preparado desde el Hospital 12 de Octubre, aunque veremos que tenemos participantes que ahora están en otros centros. Y lo que vamos a intentar es dar un poco la perspectiva de lo que ha supuesto el COVID en trasplante cardíaco, y lo hemos titulado "Cómo hemos cambiado", porque como todos sabemos, pues bueno, el COVID fue una cosa horrible que nos pasó a todos, pero que ha ido evolucionando. Y realmente es algo que pensamos que no ha pasado, sino que pues ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y que esto nos ha enseñado un poco, ¿no?, de cómo hacer con esta enfermedad, y ahora mismo poner un poco en perspectiva de dónde venimos y qué podemos hacer ahora, pues nos ha parecido muy interesante. En primer lugar, bueno, esta es una actividad que hemos organizado desde la Sociedad Española de Trasplante y en colaboración con el Cibercardiovascular, y tenemos el patrocinio no condicionado de AstraZeneca, a los que hay que agradecerles, la verdad, el que podamos tener este tipo de actividades formativas que son de interés de todos. Bueno, vamos a ir viendo por distintas fases. En primer lugar, tendremos un poco una perspectiva global de lo que ha sido la pandemia y desde el principio cómo ha ido evolucionando. Luego veremos un poco en las presentaciones siguientes lo que ha sido en el trasplante cardíaco, centrado un poco en nuestro centro, cómo lo recogimos, pues la evolución de todas estas infecciones que hemos tenido en los pacientes, y un poco en el momento más del final lo que ha supuesto. Y una parte muy interesante es ver cómo nos hemos adaptado desde la perspectiva de medicina preventiva y de farmacia hospitalaria en el manejo de estos pacientes, con las infinitas recomendaciones que nos venían, ¿no?, y el papel que pueden tener hoy en día. Bueno, todos los que os habéis inscrito tenéis, ya sabéis, en el correo electrónico lo que es la conexión a través de la que habéis hecho, y en el mismo correo electrónico hay un link para una pequeña encuesta que lo único que intenta es como recoger información de lo que está siendo el COVID para ahora mismo cualquiera de nosotros que estamos en contacto con pacientes trasplantados, y esto tiene interés porque las cosas han cambiado y el cómo hagamos va a hacer, ¿no?, que los pacientes reciban el mejor tratamiento. O sea que si podéis dedicar un minuto, en el mismo email de conexión tenéis un link, son 4 o 5 preguntas, se tarda poco, y la idea es recabar información para todos, ¿no?, poder seguir adelante en el buen manejo de los pacientes trasplantados. Y bueno, sin más retraso, lo que me gustaría es dar paso al primer ponente, que es el doctor Francisco López Medrano, que es nuestro infectólogo de cabecera en el Hospital 12 de Octubre, con el que hemos compartido mucho y que realmente creo que es el mejor para darnos la perspectiva de la pandemia. Creo que fue el primero que empezó a llevar mascarilla en el hospital y nos fue contagiando a todos poco a poco. Y es una persona que, aparte del conocimiento, nos sabe convencer del cómo lo tenemos que hacer. Así que, con toda esta presión que te he puesto, Francisco, ahí te dejamos para que nos puedas dar un poco tu visión. Bueno, pues fenomenal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Española de Trasplante y a la doctora García Cosío por la invitación. Es difícil, en 10 minutos resumir 3 años de pandemia, y tampoco lo pretendo, pero bueno, simplemente algunos aspectos así que a mí me han parecido más interesantes y que servían así un poco para abrir boca antes de que os centréis más concretamente en el trasplante cardíaco, ¿no? Pero como decías, contagiar es contagiar la utilización de la mascarilla, no contagiar el virus, pero eso seguro que sí, lo primero que seguro que sí. Pues tú también lo has comentado, Lola, ¿no?, que la primera etapa fue la época del horror, ¿no?, que todos conocemos bien, y bueno, pues afortunadamente no nos duró más allá a lo mejor de 2 o 3 meses, ¿no? Pero bueno, los personal sanitarios nunca estuvimos confinados y veníamos a trabajar en el hospital, en esta foto que a mí me impacta mucho, del vagón del Cercanías a las 8 y 8 de la mañana, absolutamente vacío. Muchas mañanas era yo el único pasajero, con estas radiografías, ¿no?, que yo me acuerdo en la primera guardia cuando vi 2 o 3 pacientes jóvenes con estas radiografías con los pulmones absolutamente blancos. Ahí es cuando me di cuenta de esto, lo que suponía, ¿no?, esta imagen, ¿no?, de los pacientes, por ejemplo, en la reanimación. Deberían ser pacientes
postquirúrgicos de la reanimación de nuestro hospital y bueno, pues se ven 5 pacientes, 4 de los cuales están en decúbito prono, ¿no? Para una mejor ventilación, o esta imagen del quirófano donde se hace el trasplante hepático habitualmente en nuestro hospital, pues con 3 pacientes ingresados en un quirófano, ¿no? Y luego la colaboración de todo el mundo. En esta imagen aparezco yo con 2 dermatólogas y la verdad es que allí estuvimos 15 días en una planta los 3 atendiendo unos cuantos pacientes y bueno, pues realmente la gente se volcó, ¿no? La gente que no estaba directamente implicada, en este caso son 2 dermatólogas, pues se volcó en la atención de estos pacientes. Cuando la miro en retrospectiva esta foto, pues la verdad es que a ver si lo hacemos mejor en la siguiente pandemia, porque realmente con toda esta parafernalia que llevamos encima, creo que nos sobra todo y lo único que nos falta es lo único que no llevamos es lo que deberíamos llevar, que es una mascarilla FFP2, una mascarilla de partículas. Aquí lo podéis ver que es una doble mascarilla quirúrgica llevábamos, pero no teníamos una mascarilla de partículas, que probablemente es lo que necesitábamos en este contexto, ¿no? Y bueno, pues en Madrid concretamente, pues tal vez más que en otros sitios vimos ese horror. Esta es la gráfica de la mortalidad durante el mes de marzo y el mes de abril del año 2020. Como veis, en Madrid habitualmente, ¿no? En el periodo previo y posterior, pues fallecen unas 150 personas al día y en algunos momentos en ese mes de marzo-abril, pues veis que llegamos a tener 800 fallecidos diarios, más de 4 veces lo que vemos habitualmente. Eso, pues lógicamente, dio lugar a esa sobrecarga absoluta de los hospitales, ¿no? Desde el punto de vista de los médicos o de los infectólogos en este caso, pero bueno, en general, de todo el que tuvo que atender estos pacientes, pues también me gusta esta imagen, ¿no? Que representa ese tsunami de información que recibimos, a veces de muy poca calidad, ¿no? Si busquéis ponéis COVID en el PubMed, pues esto lo hice ayer o antes de ayer, salen más de 360.000 artículos sobre este asunto, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando ponéis tuberculosis salen 280.000, o sea que en 3 años de pandemia se ha generado más literatura científica más que en 150 años de tuberculosis, ¿no? Pero claro, realmente que merezca la pena de todo esto que se ha publicado, pues realmente hay muy poco, con lo cual al principio pues recibimos ese tsunami de información, mucha de ella de muy baja calidad, muy contradictoria. Durante mucho tiempo no, al principio, durante un tiempo utilizamos la hidroxicloroquina, ¿no? Para el tratamiento, basado en un estudio in vitro y basado literalmente, textualmente, en 5 pacientes que estaban publicados. Pero bueno, con el tiempo salieron ya los ensayos clínicos más serios. Sabéis que en el Reino Unido sí que hubo una base de estudio, ¿no? De ensayo clínico gigantesco, que la verdad es que nos ha dado muchísima información. Y bueno, uno de los aspectos que yo creo que es muy novedoso en esta pandemia, como infectólogo, a mí me llama mucho la atención, además de los antivirales como el Remdesivir, o luego más adelante vendría el Paxlovid o el Molnupiravir, pues aprendimos a utilizar fármacos antiinflamatorios. Tampoco era algo completamente novedoso, lo hemos utilizado en la meningitis tuberculosa o en la neumonía por neumocistis, los esteroides, pero realmente además de esteroides, pues utilizamos fármacos inhibidores de la interleuquina 6 o de la interleuquina 1 como el anakinra, o más recientemente el baricitinib como inhibidor de la JAK quinasa, ¿no? Realmente pues algo absolutamente novedoso en la patología infecciosa, pero que hay estudios, ¿no? Que demuestran una disminución de la mortalidad en estos pacientes. Me gustaría compartir esta experiencia que tenemos en el Hospital 12 de Octubre, ¿no? Por una parte teníamos una avalancha de información. Por otra parte, teníamos a todos los médicos y cirujanos del hospital implicados en la atención de estos pacientes y desde el primer momento nos dimos cuenta, desde marzo del 2020, que necesitábamos un protocolo que nos permitiera tratar de manera homogénea a nuestros pacientes y efectivamente pues se creó este comité, entre comillas, del COVID-19 con todos esos servicios que veis ahí implicados, incluido el servicio de cardiología, y realmente pues nos permitió tener un documento que hemos actualizado. Hemos hecho hasta 33 actualizaciones en los
últimos 3 años y nos ha permitido, creo, tener una herramienta muy útil para aumentar la calidad de la asistencia que prestábamos a nuestros pacientes. Otro hito, por supuesto, que todos conocemos bien y que yo creo que estaremos de acuerdo la gran mayoría, es la importancia de la vacuna, ¿no? Claramente, bueno, esto es la primera mujer que se vacunó en España. Fijaros el hito, en el mes de diciembre, el 27 de diciembre del 2020. La pandemia se declaró el 11 de marzo del 2020. Habían pasado menos de un año y ya teníamos una vacuna que se estaba administrando y que claramente hay estudios que demuestran cómo ha conseguido disminuir la mortalidad de nuestros pacientes y cómo ha conseguido proteger también al personal sanitario. Por supuesto que esto es un hito absolutamente fundamental que hay que tener en cuenta. Hace un par de semanas estuvo la doctora Caricó en Madrid dando una conferencia, es la científica que llevaba 40 años trabajando en la transferencia de información a través del ARN mensajero, que es la tecnología que ha dado lugar a la mayoría de las vacunas que estamos utilizando. Y bueno, ella lo contaba muy bien, ¿no? Decía, yo llevo 40 años en la sombra y 2 dando conferencias por el mundo y probablemente terminarán dándole pronto el premio Nobel, ¿no? Realmente es otro de los hitos de la pandemia, ¿no? Como hemos conseguido el desarrollo de estas vacunas por un mecanismo muy novedoso, el del ARN mensajero, y en muy poco tiempo. Pero claro, tenemos poblaciones en las cuales pues vemos que estas herramientas no son igual de eficaces que en la población general. En este caso que nos ocupa, los pacientes portadores de trasplante de órgano sólido. He traído este ejemplo porque es un estudio que hemos hecho en nuestro hospital, en trasplante renal y en trasplante hepático. Podéis encontrar otros muy parecidos y en realidad pues todos terminan un poco concluyendo lo mismo, ¿no? Que la respuesta tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral en los pacientes portadores de trasplantes de órgano sólido y en otros grupos de inmunodeprimidos pues es menos brillante, entre comillas, que lo que se consigue en la población general. Con lo cual es una población que, por supuesto, tiene que ser vacunada, pero a pesar de eso presenta mayor riesgo de infección. Otra de las cosas que hemos aprendido ha sido el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda, omicron, mu, que bueno, más allá del griego que hemos podido aprender, pues esto nos da una idea, yo creo que 2 ideas importantes. Por una parte, esa idea que era esperable, ¿no? De cómo el virus ha ido evolucionando a variantes menos agresivas, pero con mayor capacidad de transmisión, pero que en cualquier caso, en la época del Omicron, pacientes inmunodeprimidos como los portadores de trasplante siguen teniendo un mayor riesgo y son los pacientes que vemos que todavía siguen ingresando en los hospitales graves, sigue habiendo pacientes con ese riesgo dentro de los inmunodeprimidos. Y por otra parte hemos visto las sorpresas, ¿no? Cuando ya pensábamos que esto estaba controlado, pues llegó Delta, una variante en ese momento más agresiva que la alfa que había dominado previamente, y cuando ya de nuevo Delta parecía que estaba dominado y que esto se había acabado, pues de repente oímos que hay una variante que se llama Omicron en Sudáfrica y bueno, pues que ha supuesto lo que todos ya conocemos. Con lo cual creo que es otro de los aspectos que hemos aprendido. Hay que estar absolutamente atentos a las nuevas variantes, a las nuevas alarmas microbiológicas que podamos tener. Según avanzó la pandemia, aprendimos también a tratar a los pacientes en fases más precoces y esto yo creo que también ha sido muy importante y logísticamente muy complicado, ¿no? Es mucho más fácil, entre comillas, tratar a un paciente ingresado en el hospital que no al paciente inmunodeprimido que acude ambulatoriamente y que simplemente tiene un catarro, ¿no? No tenemos en nuestra idea como médicos, no hemos tratado tradicionalmente con antimicrobianos, en este caso con antivirales, los cuadros catarrales, teníamos la posibilidad de tratar la gripe, pero no es algo que, yo siempre digo, no es algo que tengamos en nuestra cultura, ¿no? Tenemos mucha cultura de antibióticos, pero no de antivirales. Entonces, decir que un paciente simplemente porque literalmente está catarrado, pero tiene riesgo de desarrollar una infección grave, le vamos a tratar con un antiviral, eso es algo que era absolutamente novedoso y bueno, yo creo que en ese sentido también los médicos que atendéis habitualmente a los pacientes inmunodeprimidos, en este caso los portadores de trasplante cardíaco, pues digamos que también recogisteis el guante y es algo que habéis aprendido a hacer con antivirales, con monoclonales cuando se tenían actividad frente a las variantes
circulantes y bueno, este es el esquema de nuestro hospital, pero claramente es un arma que hemos utilizado y que tenemos que seguir utilizando, ¿no? Y ya yendo a un paso todavía mayor, más de actuación todavía más precoz, la posibilidad de la profilaxis primaria, ¿no? Así que, de nuevo, yo creo que algo completamente novedoso, ¿no? Hemos tratado con antiinflamatorios a los que tenían una enfermedad grave, muy novedoso en patología infecciosa. Hemos tratado precozmente a los acatarrados, entre comillas, también muy novedoso. Y hemos utilizado anticuerpos monoclonales como profilaxis primaria, algo también absolutamente novedoso que en menos de 2 años de pandemia estaba disponible, ¿no? Y bueno, os traigo también como ejemplo este estudio realizado en portadores de trasplante renal y trasplante hepático en la época del Omicron y como con Tixagilga, con el Ebusel, pues los pacientes aquí podéis ver cómo tienen menor incidencia de infección. Así que claramente sigue habiendo un grupo de pacientes inmunodeprimidos que se benefician del tratamiento precoz con fármacos monoclonales, incluso en la época de Omicron, incluso en pacientes que habían recibido vacunación. Desafortunadamente, con la evolución de las variantes del Omicron, este fármaco, este anticuerpo monoclonal dejó de tener actividad y ahora mismo no tenemos posibilidad de utilizarlo, pero bueno, de nuevo yo diría que rápidamente, por lo menos en el caso de nuestro hospital, los cardiólogos del trasplante cardíaco pues tomaron el guante que les lanzábamos y claramente se concienciaron de la importancia de esta medida de profilaxis primaria. Así que bueno, es verdad que la Organización Mundial de la Salud dijo que la emergencia de salud global pues había terminado el día 5 de mayo del 2023, pero la idea que a mí me gustaría transmitir, y ya con esto termino, es que realmente esto solamente es una herramienta que tiene la Organización Mundial de la Salud para que la gente se conciencie, ¿no? Pero claro, llega un momento, ellos mismos lo reconocían, en que las alertas mantenidas durante años pues pierden absolutamente eficacia, lo cual no significa que tengamos pacientes que están inmunodeprimidos, que todavía pueden desarrollar un cuadro grave y que el virus sigue circulando y que esos pacientes tenemos que seguir ofreciéndoles lo mejor que tengamos. En fin, y como sois cardiólogos, pues haría la comparación con el infarto de miocardio. No hay una alerta mundial del tratamiento del infarto de miocardio. No sé si se puede decir infarto de miocardio, debería decir síndrome coronario con elevación del ST. Pero que no haya una alerta mundial del infarto de miocardio, evidentemente no significa que a los pacientes que tengan esta patología no haya que ofrecerles lo mejor que tengamos, ¿no? Pues yo creo que vosotros como médicos, ¿no? Entiendo, principalmente dedicados a la atención de este grupo de pacientes inmunodeprimidos, pues sí, poblacionalmente la pandemia ha terminado, pero como médicos yo creo que tenemos la responsabilidad de seguir ofreciéndole lo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Y yo, bueno, al principio cuando hice la diapositiva puse retos para el futuro, pero en realidad yo creo que son retos ya para el presente, ¿no? Necesitamos proteger a los pacientes inmunodeprimidos, las vacunas, con esas limitaciones que puedan tener, pero bueno, yo siempre se lo digo a los pacientes y a nuestros compañeros, ¿no? Que nos pongamos pues todo lo que nos ofrezcan. En fin, luego la doctora Razola tiene mucho más conocimiento que yo de este asunto, lo puede comentar, pero el resumen sería ese: todo lo que nos ofrezcan en cuanto a vacunas, pues debemos ponernos esas vacunas. Y también la posibilidad en el futuro de que podamos recuperar los monoclonales. Hay algunos que están en desarrollo, en estudios en ensayo clínico, ¿no? Contra zonas más dirigidos, contra zonas más conservadas del virus y que es posible que podamos volver a utilizar. Creo que tenemos que seguir muy concienciados con el tratamiento del COVID en fases precoces. De nuevo, me consta que en nuestro hospital los cardiólogos del trasplante cardíaco lo están, porque ayer mismo es cuando comentamos el último paciente, el paciente más reciente con clínica de respiratoria infectado por COVID en fases precoces, y estuvimos viendo las diferentes alternativas que teníamos para tratar a este paciente, para intentar evitar que desarrolle un cuadro grave. Y también esto daría para una charla mucho más larga, pero también lo hemos visto, es verdad que más en paciente hematológico que en paciente de trasplante de órgano sólido, pero alguno hemos visto también y alguno hemos llevado con la doctora
García Cosío, ¿no? El paciente con PCR persistentemente positiva. Esto no es el long COVID, esto a veces la terminología se confunde, no es el paciente que tiene secuelas, puede ser más por mecanismo inmunológico del COVID, sino que nos referimos aquí a pacientes que tienen infección persistentemente positiva, en pacientes inmunodeprimidos, que, bueno, pues condiciona sus tratamientos, algunos con clínica respiratoria, incluso con neumonía recurrente, y bueno, pues aquí también hemos aprendido que la utilización de combinación de antivirales y cuando tenían actividad los monoclonales, pues también son muy útiles y de nuevo yo creo que esto es un reto para el futuro. Y ya desde el punto de vista poblacional o epidemiológico, pues sinceramente tenemos que intentar evitar volver a esas imágenes que hemos visto en la primera diapositiva sobre marzo del 2020, ¿no? Cuando en Italia estaban en esa situación, nosotros seguíamos haciendo una vida más o menos normal y 10 días después la población estaba confinada en su casa durante 2 meses, ¿no? Claramente esto no nos puede volver a ocurrir. Los sistemas de alerta, de detección precoz, en mi opinión, de salud pública tienen que funcionar mejor y conseguir que en una próxima pandemia, que estoy seguro de que va a llegar, los expertos en epidemiología simplemente dicen que cuando acaba una pandemia hasta que llega la otra, simplemente estamos en el periodo interpandémico, o sea que seguro que vamos a tener más pandemias y desde luego tenemos que conseguir que la tecnología nos ayude a una detección más precoz, si hace falta un confinamiento más precoz y que estas imágenes trágicas, horribles que vimos en los hospitales no se vuelvan a repetir. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Francisco. Y efectivamente ese mensaje de hay que aprender de todo lo que nos ha pasado, yo creo que es el mensaje que queremos transmitir, que hemos vivido muchas cosas juntos y que hay que aprender para futuras situaciones que ojalá no sean tan dramáticas, aunque me temo que nos tocará. Vamos a tener un turno de discusión al final de las presentaciones. Les recuerdo a todos los asistentes que hay dentro de las pestañas que tienen habilitada un lugar donde mandar las preguntas que recibiremos para poder responderlas al final. Así que tanto el tiempo para la encuesta que tienen puesta en el email de inscripción, que es una encuesta muy cortita de 5 o 6 preguntas, como cualquier pregunta que quieran hacer llegar durante las presentaciones, por favor la escriben en la pestaña que tienen en la misma web donde se han conectado. Y a continuación me gustaría dar paso al doctor López Azor, Juan Carlos, que es cardiólogo formado en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante, que tuvo el gusto, entre comillas, de compartir la pandemia con nosotros en el hospital, y con él hemos trabajado mucho por conocer un poco mejor lo que es el COVID en el trasplante cardíaco, intentando un poco ver qué ha pasado a lo largo de los 3 periodos grandes que él nos va a contar con muchísimo detalle. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Lola, por la presentación. Muy bien, pues la verdad es que esta presentación me hace mucha ilusión porque realmente hemos vivido el COVID muy intensamente y os quiero presentar los resultados del seguimiento de los pacientes trasplantados del Hospital 12 de Octubre. En primer lugar, unas pinceladas de lo que supone el COVID para el trasplante cardíaco. Esto ya lo sabéis y lo ha explicado también muy bien Francisco. Los pacientes trasplantados sabemos que son más vulnerables, primero porque son pacientes inmunodeprimidos, porque como se ha visto, se muestran una menor respuesta a la vacunación, tanto humoral como celular, y porque también tienen una alta carga comórbida. Esto es lo que yo llamo la asociación del más por más, es decir, los pacientes trasplantados tienen más infecciones por COVID, tienen infecciones además más graves y además tienen una mayor mortalidad. Y además hemos visto en múltiples estudios que los trasplantes cardíacos, por sus peculiaridades, parecen tener un riesgo mayor. Sin embargo, el riesgo hemos visto que es un riesgo dinámico y esto se ha ido variando a lo largo de toda la pandemia. Primero, asociado a las diferentes variantes que tienen diferente infectividad y virulencia. Segundo, por las estrategias preventivas que han ido emergiendo a lo largo de todo este tiempo. Y tercero, por la instauración de medidas de tratamiento eficaces. En este contexto, cabe preguntarse cómo podemos poner en contexto el impacto de todos estos factores a lo largo de la evolución de la pandemia. Y esto nos lo preguntamos nosotros en el Hospital 12 de Octubre y para eso analizamos nuestros resultados. Hicimos un estudio prospectivo en el que incluimos todos los pacientes trasplantados que estaban en seguimiento en nuestro centro y que estaban en riesgo de tener una primoinfección por COVID.
Recogimos sus características del Registro Nacional de Trasplante y también a través del registro organizado por la Organización Nacional del Trasplante y a través de una base propia. Esos pacientes fueron seguidos a lo largo de toda la pandemia y el objetivo fue triple. El primer objetivo fue identificar potenciales predictores de padecer o no la infección por COVID-19. El segundo de ellos fue describir la incidencia y el pronóstico de la infección a lo largo de todo este seguimiento. Y el tercero de ellos fue identificar también factores modificadores del pronóstico a lo largo de toda la pandemia. Y establecimos ya a posteriori 3 periodos de seguimiento según 2 hitos fundamentales en instauración del manejo del paciente COVID. El primero de ellos, la vacunación completa, que se inició, como ha dicho Francisco, a finales de diciembre de 2020. Así que el primer periodo que consideramos fue el comprendido entre el inicio de la pandemia en febrero de 2020 y diciembre de 2020. Es un segundo periodo que se instauró entre el inicio de la vacunación y el inicio de la indicación de Remdesivir con una indicación precoz, es decir, en pacientes con COVID leve, sin insuficiencia respiratoria y con un tiempo de evolución menor de 7 días. Y luego un tercer periodo, el último de ellos, en el que teníamos disponible tanto la vacunación como la administración de Remdesivir precoz. Y que fue a partir de enero de 2022. Incluimos un total de 308 pacientes trasplantados que se siguieron entre febrero de 2020 y octubre de 2022, que es cuando cerramos el seguimiento definitivo. Se trata de una cohorte de pacientes trasplantados tipo, como la que puede haber en otros centros, y de ellos cabe destacar que 124 padecieron una primoinfección por COVID-19. Por tanto, tuvimos una incidencia en este tiempo del 40%, superior a la registrada en la población general. El primer objetivo era determinar si había algún factor predictor de padecer o no la infección y no identificamos ninguna diferencia en las características basales de los pacientes que padecieron COVID y de los que no lo padecieron. A la derecha os pongo la imagen principal de este trabajo que está en fase de evaluación para su publicación y vemos en la parte superior, vemos descrita la incidencia de COVID en la población general a lo largo de todo este tiempo de seguimiento. Podéis ver representadas las 7 olas principales de la infección COVID y además en diferentes colores la cepa principal que ha sido protagonista en cada una de esas olas, desde alfa hasta delta en la segunda fase principalmente y finalmente Ómicron. Me gustaría que os fijaseis en segundo lugar en la incidencia y vemos cómo la incidencia ha ido aumentando a lo largo de las fases. Se mantuvo estable entre la primera y la segunda fase, afectando aproximadamente al 10% de nuestros pacientes y se triplicó en la tercera fase, asociado principalmente a las olas de Ómicron, que fue la cepa más infectiva en este tiempo. Respecto al pronóstico, la incidencia de neumonía vimos que se fue reduciendo a lo largo de este tiempo. En la primera fase, el 62% de nuestros pacientes trasplantados se presentó con una neumonía, mientras que en la segunda fase fue del 38% y este porcentaje se redujo significativamente en la tercera fase, afectando al 18% de nuestros pacientes. La mortalidad disminuyó también entre la primera y la tercera fase, pero sí que vimos un pico de mortalidad en la segunda fase, principalmente asociado a la tercera ola provocada por Delta, que es una cepa, como ha dicho Francisco, más virulenta. También me gustaría que os fijaseis en el porcentaje de pacientes vacunados y el porcentaje de pacientes que recibieron Remdesivir antes de padecer una infección. Vemos que en la segunda fase el 46% de nuestros pacientes infectados por COVID habían recibido previamente vacunación completa, mientras que se había duplicado este porcentaje ya en la tercera fase. Respecto a la administración de Remdesivir con una indicación precoz, esta alcanzó el 56% de los pacientes en la tercera fase y no se había indicado en ninguna de las 2 fases previas porque esa indicación todavía no se había manifestado. Este porcentaje es bastante elevado y sobre todo lo debemos al seguimiento tan estricto que hicimos de los protocolos del Hospital 12 de Octubre. Os pongo también unos datos que os pueden parecer interesantes y es la incidencia de neumonía total que fue del 31%. Vimos además que los pacientes que se presentaban con neumonía tuvieron característicamente unos síntomas diferentes. La mayor parte de ellos tuvieron fiebre, la cual la presentó el 75%, y disnea, la cual la presentó el 44%. Los pacientes con infección leve presentaron síntomas más leves, como la tos, y la fiebre fue bastante menor, afectó a 1 de cada 3 pacientes aproximadamente, y luego también destacaban los síntomas gastrointestinales, que fueron similares en ambas cohortes.
Respecto a la comparación de las características basales entre los pacientes que tuvieron neumonía con los que tuvieron una infección más leve, los pacientes con neumonía fueron mayores, tuvieron una edad media 10 años superior. En una menor proporción fueron infectados por Ómicron, en menos de un 50%, frente al 75% de los pacientes que tuvieron una infección leve. En su mayor parte eran más fumadores, tenían una mayor carga de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muy característicamente tenían enfermedad renal crónica significativa, hasta un 75%. También cabe destacar que si bien los linfocitos que presentaban ambas poblaciones eran normales, la cifra basal, es decir, antes de la infección, era menor en los pacientes que presentaban neumonía. Respecto al tratamiento, no hubo diferencias en el tratamiento recibido entre las dos poblaciones. Todos los pacientes recibían, más del 80% recibían un tratamiento estándar con triple inmunosupresión, pero sí que vimos diferencias, como era de esperar, en la tasa de vacunación entre ambas poblaciones. Los pacientes que presentaban neumonía en una menor proporción estaban vacunados y habían recibido además una menor dosis media. Respecto al tratamiento con Remdesivir, en fase precoz, el 43% de los pacientes que no desarrollaron neumonía lo habían recibido previamente, frente al 23% de los pacientes que desarrollaron neumonía. Este es un grupo de pacientes que se presentó con infección leve y que posteriormente evolucionó a infección grave, a pesar del tratamiento con Remdesivir precoz. Hicimos también un análisis multivariante para identificar aquellos factores que de forma independiente incrementaban el riesgo de padecer una neumonía en nuestra población. Y vimos que la edad y la enfermedad renal crónica, como se ha demostrado en otros estudios, se constituyeron como los principales factores de riesgo predictores de padecer neumonía. Entre los factores protectores, dos principales: la administración de una pauta de vacunación completa y la administración también de Remdesivir con indicación precoz. Cabe destacar que Ómicron, a pesar de su demostrada menor virulencia, no demostró, como en otros estudios, ser un factor protector en nuestros pacientes. Respecto a la evolución de los pacientes trasplantados, un análisis descriptivo, la mayor parte de los pacientes con un 50% de los pacientes con neumonía tuvo una modificación de la inmunosupresión, prácticamente el 50%, y lo mayoritario fue la suspensión del antiproliferativo. Respecto al tratamiento, el 60% de los pacientes con neumonía recibieron corticoides a dosis altas, según las indicaciones de las guías actualizadas del Hospital 12 de Octubre, y un 23% tocilizumab, mientras que 1 de cada 5 Remdesivir en pauta de tratamiento. Y ya finalmente me gustaría hablaros del pronóstico, y es que fue marcadamente diferente entre las dos poblaciones. Los pacientes con neumonía tuvieron una mayor tasa de hospitalización, del 92% frente al 14%, considerando a los pacientes con infección leve. Prácticamente 1 de cada 4 ingresaron en unidad de cuidados intensivos, 1 de cada 3 requirieron soporte ventilatorio no invasivo y el 20% ventilación mecánica invasiva, y además presentaron más complicaciones. La más frecuente, 1 de cada 4 presentó insuficiencia renal, aunque fue testimonial el requerimiento de hemodiálisis, y un 10% presentó una coinfección, siendo estas complicaciones testimoniales. La trombosis fue llamativamente baja en nuestros pacientes, primero porque 1 de cada 5 estaban anticoagulados, y segundo, por el protocolo de anticoagulación que instauramos en nuestros pacientes. Respecto a la mortalidad, también muy significativamente superior a los pacientes con neumonía, prácticamente 40 veces superior. La mortalidad de los pacientes con neumonía fue del 40% y del 1,2% en los pacientes que tuvieron una infección más leve. Y me gustaría destacar también de este estudio que exploramos el impacto que tenían las reinfecciones en nuestros pacientes, algo que poco se sabe de los pacientes trasplantados cardíacos. A lo largo del seguimiento de nuestros pacientes tuvimos una tasa de reinfección del 11%, 14 pacientes se reinfectaron. Todos ellos, menos 1, en la última fase de seguimiento. De ellos, el 80% tenían una pauta de vacunación completa y 46% recibieron tratamiento con Remdesivir precoz. A pesar de ello, el 21% evolucionó hacia neumonía y 1 de cada 3 falleció, registramos una muerte, mientras que el 80% restante tuvo una infección leve. Y me quedan ya daros las conclusiones. Y estas son las conclusiones que yo tomo de la experiencia que hemos vivido los pacientes trasplantados frente al COVID. La primera de ellas es que el riesgo asociado a la infección COVID de pacientes trasplantados es dinámico y es verdad que se redució en el último tiempo. Y esto es gracias a medidas preventivas como la administración de Remdesivir precoz, así como otros factores inherentes a la pandemia.
Pero aún así, el pronóstico de los pacientes sigue siendo peor que el pronóstico de la población general y yo creo que debemos mantener una actitud activa frente a la COVID, debido a que la incidencia de formas graves y la mortalidad sigue siendo un problema, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, como hemos visto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por contarnos así tan clara y esquemáticamente toda la experiencia que vivimos, y de hecho yo creo que es un poco el por qué ¿no? se ha hecho toda esta webinar y por qué hemos tenido especial interés por el cómo hemos vivido, ¿no? la evolución, habiendo recogido los datos, que ha sido trabajoso, pero creo que ha valido la pena para poner un poco, ¿no? en valor cada momento temporal y cómo iban evolucionando las cosas. Seguro que luego habrá preguntas para la discusión. Les recuerdo a todos los que estén conectados que hay una pestaña en la web donde están viendo la webinar para poder enviar preguntas y que tengamos al final una discusión. Así que muchas gracias por tu presentación y paso a dar la presentación de la doctora Irene Marco, cardióloga que estuvo también con nosotros en el hospital y que ahora trabaja en la unidad de trasplante cardíaco y avanzada de La Paz. Que bueno, nos va a hablar un poco de esta idea de no, ahora pasa una ola, otra ola, ya hemos perdido cuenta de las olas, ¿no? Y entonces hemos intentado mirar en la parte final, en toda nuestra serie igualmente, qué ha sido lo que ha pasado, y por eso lo hemos llamado un poco, ¿no? El efecto de las medidas preventivas fuera de las olas. Pues muchísimas gracias, Irene, y adelante. Vale, muy bien, muchas gracias. Vamos con la presentación. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo, como decía Lola, he estado hasta hace poquito en el Hospital 12 de Octubre y veníamos a presentaros sobre todo unos datos que hemos recogido en los últimos meses y que vienen a ilustrar realmente qué está pasando en el último año y cuál ha sido el efecto de las medidas preventivas pues fuera de las olas de pandemia gordas, ¿no? Y entonces estos son datos que va publicando y actualizando la Organización Mundial de la Salud, y estos son datos de España, tanto datos confirmados, o sea, casos confirmados de infección por COVID como muertes, y vemos pues el impacto de las distintas olas y cómo en el último año pues drásticamente ha habido una reducción tanto de casos confirmados como de muertes. Esto es un poco por lo que ha contado Juan Carlos y el doctor Medrano en cuanto a expansión de la variante Omicron, de medidas preventivas, y probablemente también porque hacemos un poquito menos de test. Pero bueno, esto como que lleva a relajarse un poco y quizás no deberíamos, ¿no? Porque no tenemos datos realmente de qué está pasando en nuestros pacientes con trasplante cardíaco. Y entonces por eso, y para aprender nosotros también de qué tenemos que esperar en nuestros pacientes, pues decidimos describir la evolución de las infecciones por COVID en nuestros pacientes con trasplante cardíaco en el último año. La idea era ver qué grado de aplicación habían tenido las medidas preventivas y terapéuticas en nuestro centro, y también ver qué ha pasado con el número de infecciones por COVID y en estos pacientes cuál ha sido el impacto, ¿no? En cuanto a neumonías, en cuanto a ingresos, en cuanto a mortalidad. Entonces, para eso pues diseñamos un estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico en nuestro centro, en el que decidimos incluir a todos los pacientes que a día 30 de abril de 2022 no habían presentado todavía ninguna infección por COVID, eran pacientes a riesgo. También incluimos a los pacientes que íbamos viendo nuevos trasplantados cardíacos en la consulta, y los seguimos hasta hace poquito, hasta el 31 de mayo de 2023. Recogimos los datos revisando la historia clínica electrónica, en la que realmente durante el último año sí que hemos hecho mucho hincapié en preguntar a los pacientes que iban llegando a la consulta si habían pasado infección por COVID y que si habían tenido síntomas catarrales y si habían hecho un test. De una manera, lo que queríamos era intentar implicarles en que si en algún momento tienen síntomas catarrales sí que deberían hacerse un test de antígeno, porque lo que decía el doctor Medrano, que no tenemos todavía interiorizado que ante síntomas catarrales tenemos medidas preventivas para aplicar, pues para que fuesen conscientes de que se tiene que hacer un test y que si es positivo llamarnos para poder intentar poner el remdesivir precoz u otras medidas preventivas de enfermedad grave, ¿no? Entonces, bueno, pues revisamos las historias clínicas y en los casos en los que quedaban dudas también les llamamos por teléfono. Excluimos a los pacientes que por alguna razón no habían tenido seguimiento durante el último año, pues probablemente porque tenían seguimiento en nuestros centros y no pudimos contactar con ellos. En total, incluimos un total de 132 pacientes.
Y lo primero que miramos es qué aplicación de las medidas de prevención habíamos tenido. Bueno, pues primero la vacunación. Realmente la amplia mayoría de los pacientes se habían vacunado. Ya veis, 130 de 132 pacientes, lo que implica un 98,5% de los pacientes, y en todos ellos con vacunación completa. Los 2 pacientes que no se vacunaron realmente es porque se negaron en rotundo, estas personas que no querían vacunarse. La media de dosis de vacunas fue de 4 más menos 1, o sea que en general pues la gente estaba vacunada y estaban bien vacunados. En cuanto al Ebusel, pues empezamos a aplicarlo nosotros en nuestro centro a partir del 1 de junio de 2022 y al principio se lo poníamos a pacientes que no habían desarrollado anticuerpos postvacunales, pero después la indicación se amplió a pacientes con trasplante cardíaco y nuestra idea era ir poniéndolo conforme los pacientes iban viniendo a la consulta, ofrecerlo y hacer un test de antígeno y ponerlo. Entonces se han administrado más de 137 pacientes, pero bueno, en esta población de pacientes que no habían presentado previamente COVID, pues se puso en 72 pacientes, que supone un 54,5% de los pacientes de la muestra. En cuanto a cuántos pacientes se infectaron, pues se infectaron 35 personas, o sea, hubo un 25,6% de incidencia de infección por COVID durante este periodo, que no es nada poco, y en general fueron infecciones sintomáticas. En 2 casos no fueron asintomáticas y fue realmente en pacientes que venían a ponerse el Ebusel que se hizo el test de antígenos y dio positivo. En general los síntomas fueron tos y fiebre y menos frecuentemente, solo en un cuarto de los pacientes, disnea. 8 pacientes presentaron una neumonía, 10 tuvieron que ingresar y en 2 casos pues fallecieron por la infección por COVID. Es interesante destacar que el síntoma de disnea pues, tuvo una sensibilidad del 87% y una especificidad del 93% en diagnosticar la neumonía, que igual pues, antes era más frecuente que los pacientes dijesen que tienen disnea, pero que ahora mismo no nos deberíamos fijar en si lo dicen, porque igual hay que tener un poquito más de preocupación a ver si van a tener una neumonía. En cuanto a las diferencias entre los pacientes que se infectaron y que no se infectaron del total de pacientes que seguimos, vemos que los que se infectaron eran pacientes más jóvenes, lo cual es un poquito llamativo, y podría ser un hallazgo fortuito, pero podría también tener que ver con que los pacientes más jóvenes pues, tienen un poquito más de vida social, pueden tener hijos y quizás están un poco menos protegidos contra la infección. Y los pacientes infectados también tenían más tiempo desde el trasplante. En cuanto a las estrategias de prevención en pacientes infectados, pues todos los pacientes que tuvieron una infección por COVID se habían vacunado, y de los pacientes infectados, pues el 74% no habían recibido todavía el Ebusel en el momento de la infección y un 26% sí. Realmente estos datos son difíciles de realmente interpretar, porque el seguimiento de los pacientes con Ebusel fue más corto que el de los demás pacientes y no vimos diferencias en cuanto a Ebusel en la incidencia de neumonía. Entre los pacientes que tuvieron neumonía y los que no tuvieron, pues los pacientes con neumonía fueron pacientes más añosos y no vimos diferencias en el resto de factores de riesgo, pero eran números pequeñitos, una N pequeña. Y por último, que me parece lo más interesante, pues de los 35 casos que tuvimos en estos pacientes de infección por COVID, pusimos Remdesivir en pauta de 3 dosis para tratamiento para prevenir la enfermedad grave en 9 pacientes. En los casos en los que no lo pusimos fue generalmente porque eran pacientes de fuera que nos avisaron tarde y sobre todo porque nos avisaron, o sea, en general, más de una semana después del inicio de la infección, en un momento en el que ya no se podía poner, con lo cual sigue siendo muy importante seguir haciendo hincapié en que nos avisen si tienen síntomas catarrales. Bueno, pues establecimos un circuito en los que cuando venían a ponerse el Remdesivir en 3 dosis, les hacíamos una analítica y una radiografía de tórax también desde el hospital de día, si podíamos ver un poco más que no hubiese neumonía. Y en estos casos en los que se puso Remdesivir precoz, solo progresó a neumonía un paciente frente a 7 pacientes en el grupo en el que no se administró Remdesivir. Son una diferencia no significativa, pero bueno, al menos es esperanzadora. Y entonces, como conclusiones, son muy parecidas a las del doctor López Azor. Yo creo que no debemos bajar la guardia y que, a pesar de que hay una situación global en general mejor, los pacientes con trasplante cardíaco siguen teniendo un riesgo importante de infección y solo hay que mirar los datos de este pequeño estudio. Es importante seguir haciendo esfuerzos en hacer una prevención primaria y hacerlo activamente, y también continuar con una vigilancia activa y explicar a los pacientes que tienen que avisar en caso de síntomas catarrales. Es muy fácil hacerse un test de antígenos y así poder aplicar medidas de prevención. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Gracias por tener toda la información bien esquematizada y saber transmitirla.
Bueno, pues como sabes, tendremos un espacio para la discusión al final de todas las presentaciones, así que cualquier asistente, por favor, que quiera mandar las preguntas, ya sabéis que tenéis una pestaña donde rellenáis los datos y nos llega la pregunta para poder responderla al final. Así que sin más dilación damos ahora a la doctora Razola del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital, que prácticamente no conocíamos y nos hemos hecho íntimos con esto de la pandemia. Y la verdad es que agradecerle todo el tiempo que hemos estado trabajando y que seguimos haciendo iniciativas juntos, y creo que es muy importante el esfuerzo y el trabajo que ha hecho en toda la adaptación, ¿no?, de todas las medidas preventivas, que nos llegaba una cosa y otra, la facilidad que nos ha dado, ¿no?, para adaptar todas estas medidas a nuestro medio. Así que nada, Pilar, encantados de escucharte. Muchísimas gracias, Lola, por tu confianza, por todo lo que hemos trabajado junto en estos tiempos y, bueno, por invitarme a contar, pues eso, ¿no?, nuestra experiencia, ¿no? Yo, bueno, lo he planteado, bueno, después de oír, bueno, pues al doctor López Medrano, al doctor López Azor, a la doctora Marco, bueno, pues yo voy a contar un poco la historia, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que todos sabemos, pero probablemente 3 años y pico después, pues a lo mejor nos parecen como un sueño y realmente no ha pasado tiempo. Y como decía Francisco en la primera presentación, bueno, pues la siguiente nos llegará y deberemos ver un poco que quizás todavía no se ha hecho, bueno, pues que hemos hecho bien, evidentemente, pero que tendríamos que mejorar para no cometer los mismos errores, ¿no? Y todo empezó, bueno, es verdad que empezó antes del 31 de diciembre, ya, bueno, pues había noticias de casos de una neumonía en China, bueno, concretamente en la ciudad de Wuhan, pero bueno, pues la primera alerta que emitió el Centro de Coordinación de Alertas de Emergencias Sanitarias, que posteriormente se ha hecho tan famoso, pues como veis es del día 31 de diciembre de ese 2019 y bueno, pues realmente comentaba un poco qué es lo que estaba pasando, pero en ese momento, bueno, pues sin darle gran trascendencia. Es verdad que, bueno, pues igual que fue un hito el desarrollo de las vacunas en un periodo de tiempo inferior a un año, pues también es cierto que la secuenciación genética del virus fue muy rápida y eso, bueno, pues permitió también avanzar en otro tipo de medidas. Pero bueno, es cierto que quizás, pues yo quiero pensar, no sé si fue un poco pues esa pandemia que algunos han dado en llamar pues una pandemia fallida por el H1N1 en el año 2009 o la prepotencia en el mundo occidental, pues nos dedicamos a ver un poco, bueno, pues lo que estaba pasando en China como algo que a nosotros en ningún momento nos iba a llegar, ¿no? Y las sucesivas bueno, pues alertas o notificaciones que hacían desde el CECAES, como veis, bueno, pues en enero del 2020, pues decían que, bueno, pues que el riesgo de que ocurriera algo similar en España sería muy bajo y que por existir transmisión persona a persona del virus pues sería muy limitada. Más de un mes después, o sea, ya el día 24 de febrero, cuando ya había casos en Italia, y en Italia ya estaban empezando a cerrar, bueno, pues algunas regiones del norte, pues todavía decían que teníamos mecanismos suficientes de contención, que teníamos una red asistencial y de salud pública coordinada y capacidad suficiente para el diagnóstico y tratamiento y que, bueno, que en cualquier caso el riesgo para la salud pública en España, pues que sería moderado, ¿no? Y lo cierto es que es verdad que se empezó a trabajar pronto, que se empezaron a emitir pronto procedimientos de actuación frente a este virus. Es verdad que dentro del desconocimiento, pues, bueno, pues como decías tú también al principio, pues Francisco fueron de los primeros que defendieron el uso de las mascarillas, de la generalización de las mascarillas en el hospital y, sin embargo, bueno, pues nos mantuvimos ahí, bueno, pues en solo las precauciones estándar de contacto y precaución de transmisión por gotas con los pacientes. En ese momento, bueno, pues no se recomendaban tampoco, bueno, pues las medidas de cuarentena que luego se establecieron de forma general. Y bueno, lo cierto es que, bueno, pues en poco más de 70 días, desde esa notificación del día 31 de diciembre hasta el día 11 de marzo, pues bueno, pues empezaron a aparecer casos aislados en los diferentes continentes y el día 11 de marzo, pues el director general de la OMS pues declaró bueno, pues, el brote de infección por SARS-CoV-2 como pandemia global. En ese momento, ese día 11 de marzo, bueno, pues el informe de la situación COVID en España, como veis, teníamos 2.128 casos, o sea que yo creo que tampoco quizás se fue suficientemente consciente de que, bueno, pues con 2.000 casos iba a pasar lo que iba a pasar. El grueso de los casos seguían
estando notificados desde China, pero bueno, Europa todavía parecía una zona protegida. Y bueno, sin embargo, sí que empezó a haber ya, bueno, pues cambios en las recomendaciones oficiales. Ya, por ejemplo, como veíais, bueno, pues inicialmente no se recomendaban cuarentena, luego ya en este momento, bueno, pues sí que de forma generalizada empezaron a recomendarse las cuarentenas. Y bueno, solo 3 días después de esta declaración de la pandemia por parte del director general de la OMS, bueno, pues el presidente del gobierno en España, bueno, pues promulgó este decreto por el que se nos confinó en una experiencia, bueno, pues única en España, que desde luego hasta ese momento, bueno, pues no nos habíamos ni siquiera imaginado que podía ocurrir, pero que bueno, a pesar de que en ese momento todavía no teníamos muchos casos, es verdad que Madrid era, como veis en el mapa de la derecha, bueno, pues de las regiones que estaban como más tensionadas, bueno, pues se consideró necesario reducir la presión sobre el sistema sanitario y ralentizar la evolución de la pandemia. Y en el hospital, bueno, pues ¿qué estábamos haciendo? Bueno, pues como veis, o como recuerdo que el primer documento del Ministerio de procedimiento a seguir en caso de infección por SARS-CoV-2, pues era el día 24 de enero y realmente nosotros 5 días después pues ya nos habíamos empezado a reunir en el hospital, inicialmente un grupo más reducido que luego posteriormente se amplió a especialistas, bueno, pues de un poco casi que cubrían todo el espectro de las especialidades del hospital. Y bueno, el día 29 pues se elaboró este primer procedimiento que, como veis, bueno, pues en poco más de un mes pues tuvo numerosas modificaciones, pero en ese momento, incluso en este último documento del día 3 de marzo, pues nos centrábamos un poco en lo que era el circuito de urgencias, donde todavía a los pacientes se les insistía en el tema del antecedente de viaje. Es verdad que ya a primeros de marzo ya no era solo a Wuhan, sino bueno, pues a cualquier zona en la que se consideraba que había transmisión comunitaria del virus, pero todavía a ese 3 de marzo no nos planteábamos oficialmente, por decirlo de alguna manera, el ingreso de los pacientes en el hospital, sino que bueno, pues se contenía en la urgencia, se hacía el diagnóstico en la urgencia y al paciente infectado se suponía que lo derivábamos a una unidad de alto aislamiento, a una unidad de aislamiento de alto nivel, que era en ese caso el Carlos III. Sin embargo, bueno, pues en pocos días, la verdad es que en una cuestión de 8-10 días, los acontecimientos se precipitaron. Seguro que Francisco todavía lo recuerda de esas reuniones que teníamos en la dirección, y lo nunca visto, quiere decir que realmente cuando la pandemia de gripe del H1N1 se planteó, por ejemplo, hacer restricción de visitas en el hospital y se consideró que el 12 de octubre era un hospital de puertas abiertas que nunca había hecho restricciones y que no se iban a hacer en este momento. Y sin embargo, bueno, pues en esa primera semana de marzo se planteó el día 4-5 y bueno, aunque realmente las primeras instrucciones, como veis, tienen fecha del día 9 de marzo, ya ese fin de semana anterior, del 7-8, el hospital, bueno, pues estuvo cerrado o se empezó a cerrar a las visitas. Aunque teníamos todavía el protocolo en vigor de que íbamos a derivar a los pacientes al Carlos III, lo cierto es que ya durante esa semana el hospital se fue cargando de pacientes ingresados y también ese fin de semana, no llegamos ni siquiera al lunes, bueno, pues nos coordinamos, bueno, pues con internistas, con infectólogos para elaborar el protocolo al alta de pacientes ingresados por enfermedad relacionada con infección por coronavirus, porque bueno, se veía que ya un poco la capacidad del hospital podía empezar a ser superada por la demanda de ingresos. Y también, bueno, pues en esos días se elaboró, que luego lo habréis visto todos en las historias, bueno, pues se definió un etiquetado de los pacientes COVID, caso confirmado, diagnóstico clínico, en investigación. Posteriormente se añadieron otras etiquetas de infección resuelta y de COVID descartado, que bueno, pues era la forma que nos permitía luego también pues estructurar los pacientes o localizarlos fácilmente, bueno, pues en estos localizadores que luego hemos ido ampliando para otras múltiples cosas, de forma que bueno, pues pudiéramos hacer un seguimiento pues más rápido y fiable de los pacientes que teníamos ingresados. En cuestión de días pasamos de tener, bueno, pues 200, no llegaron los 250 casos el lunes 16 de marzo, 2 días después del confinamiento, a, bueno, pues más de 900 pacientes el sábado de esa semana, el día 21, ¿no? Y bueno, pues es verdad que considerábamos que estábamos preparados, que teníamos equipos de protección, pero lo cierto es que, bueno, pues a nivel nacional, como veis, bueno, pues el Ministerio el día 18 de marzo estaba, bueno, pues publicando unas medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI. Y en el hospital, bueno, pues lo cierto es que, bueno, pues hicieron instrucciones para la recogida de buzos y batas, porque se llegaron a comprar, pues, batas que fueran lavables y que se pudieran utilizar 2 o 3 veces. Tuvimos que hacer también una instrucción sobre el reciclaje de envases de solución hidroalcohólica, porque realmente tuvimos un desabastecimiento de solución hidroalcohólica. Luego, bueno, pues tuvimos donaciones y, bueno, Silvia sabe que ellos desde el servicio de farmacia también
bueno, pues fabricaron nuestro propio gel hidroalcohólico, pero claro, fabricaban el gel hidroalcohólico, pero necesitábamos envases, o sea, una cosa que en un hospital de alto nivel, pues parecía como, bueno, pues muy chocante, pues tuvimos que establecer un circuito de recogida de los envases que se nos iban quedando vacíos y también, bueno, pues como veis, pues el tema de la recuperación de gafas reciclables, no os tengo que contar nada porque seguro vosotros lo visteis en primera persona. Y lo que fue, bueno, pues esa primera ola en el hospital, efectos de urgencias, ingresos y UCIs, bueno, pues como os digo, seguro que lo sabéis o lo habéis vivido vosotros en primera línea, bueno, pues mucho más ¿no? que nosotros, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues IFEMA, los hoteles medicalizados, bueno, pues dieron apoyo y, bueno, pues entre el esfuerzo de todos los profesionales del hospital y el apoyo de estas estructuras o de estas instalaciones externas, pues yo creo que se consiguió dar pues la mejor asistencia posible a muchos de nuestros pacientes, ¿no? Como decía Francisco, esto no nos duró toda la vida, yo creo que fue un mes malo, muy malo, pero bueno, pues ya a mediados de abril, pues efectivamente ese confinamiento extremo pues empezó a dar sus frutos en el sentido de que evidentemente, bueno, pues si no nos relacionábamos, pues dejamos de tener, bueno, pues un número de contagios elevados y por tanto, bueno, pues la presión de los casos sobre el hospital pues también se aligeró, ¿no? En ese momento, bueno, pues yo creo que algunos pues caímos o cayeron un poco ya en la tentación de pensar que, bueno, pues lo peor había pasado y que realmente la pandemia se estaba terminando. Pero bueno, más allá de eso, es cierto que hubo que empezar a preparar el hospital pues para esa nueva normalidad que luego se dio en llamar, ¿no? Entonces, ese procedimiento de actuación que teníamos centrado en la urgencia y en la derivación al Carlos III, pues obviamente hubo que, bueno, pues reconducirlo y adaptarlo pues a la situación real que íbamos a tener, ¿no? Durante meses tuvimos pues muchos pacientes ingresados por COVID, todavía muchos pacientes ingresados en la UCI, muchos pacientes que demandaban pues asistencia en urgencias y que sin embargo que también había que mantener pues todo el tipo de actividad, ¿no? Todos estos primeros documentos de ordenación, o lo que dimos en llamar reordenación de la actividad de hospitalización, pues se centraban un poco en la distribución de las plantas del hospital, en plantas COVID, no COVID, esas plantas de screening, donde se ingresaban los pacientes que no llegaban a tener una PCR, en ese momento inicialmente una PCR positiva, pero que bueno, que se presuponía un diagnóstico clínico y que por tanto, bueno, pues no se consideraban candidatos a ser ingresados ni en COVID ni en non-COVID. Luego también, bueno, pues fuimos, matizando el tema de los desaislamientos, ¿no? Si el paciente, inicialmente parece que el paciente que ingresaba por COVID en el hospital, pues hasta que no se fuera de alta tenía que seguir en planta COVID. Luego y evidentemente, bueno, pues también conforme fuimos ganando un poco en conocimiento y sobre todo en confianza, pues fuimos fijando unos plazos para los cuales, bueno, pues podíamos plantear desaislamiento en función, bueno, pues de la situación basal del paciente, de que fuera inmunocomprometido o no, y bueno, llegado el momento también de las pruebas diagnósticas que se le pudieran repetir. Y bueno, pues así fuimos avanzando hasta lo que tenemos actualmente, que luego ya, bueno, pues desde marzo del año 2022, bueno, pues cambió la orientación de la vigilancia COVID en general a nivel nacional y bueno, también lo tuvimos que adaptar en el hospital y ahora mismo, bueno, pues mantenemos estos documentos que ya prácticamente tienen un año, este último documento de julio del 2022, que además es, bueno, pues realmente una modificación de aspectos muy concretos y leves del de marzo del 2022, en el que, como os digo, bueno, pues nos centramos en la monitorización de los casos de COVID graves y la prevención del contagio de personas vulnerables. Pero bueno, tuvimos que adaptar, bueno, pues no solo la hospitalización, también la actividad quirúrgica que había quedado, bueno, pues prácticamente, bueno, pues suspendida, excepto urgencias, pues durante ese mes, esa segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril del año 2020. El hospital también, bueno, pues pronto elaboró un protocolo para la actividad quirúrgica, como veis, incluso el 20 de mayo un plan de actuación para la normalización de la actividad de donación y trasplante y bueno, pues igual, bueno, pues fuimos actualizando todos estos protocolos, sobre todo, bueno, pues cuando ya dejamos de depender de la PCR y tuvimos también a disposición los test rápidos de antígeno, cuando el tema de inicialmente consideramos que una persona que había pasado infección ya lo podíamos marcar como infección resuelta y ya, bueno, casi que nos podíamos despreocupar del tema COVID en ellos y luego, bueno, pues evidentemente hemos tenido reinfecciones, no solo por las nuevas variantes, sino también, bueno, pues por las nuevas variantes, concretamente por la variante Omicron, sino incluso por variantes anteriores y, por tanto, bueno, pues hubo que ir ajustando también los algoritmos y las recomendaciones. Y, bueno, pues incluso en el tema de los quirófanos, pues entiendo que vosotros fuisteis de los que en algún momento pudisteis utilizar estos capuces, que medidas que nunca se habían planteado, bueno, pues se llegaron a comprar estos capuces ventilados, bueno, pues para realmente hacer más soportables, ¿verdad?, las horas de quirófano,
pues con los equipos de protección que había que utilizar, sobre todo cuando se intervenían a pacientes COVID. Pero claro, este tipo de elementos pues realmente no están desarrollados para la actividad asistencial médica, sino que proceden, bueno, pues del ámbito industrial y también, bueno, pues realmente resultó un poco pues complejo, aunque pueda parecer que no, bueno, pues el adaptar su uso a la realidad del hospital y sobre todo, bueno, pues marcar luego los requerimientos de limpieza y desinfección de este tipo de equipación. Las consultas también, bueno, pues ya a primeros de mayo del año 2020, pues obviamente hubo que retomar la actividad de consultas. Inicialmente, bueno, pues centramos pues realmente en la reducción del número de pacientes que atendíamos por aquello de mantener estas medidas que se consideraron básicas de la distancia y, por supuesto, también el uso de mascarilla y tal. Recordaréis todas estas imágenes de, bueno, las salas de espera, bueno, pues marcadas y, bueno, pues selladas determinadas sillas para evitar que, bueno, pues realmente las personas pudieran estar más próximas de ese metro, metro y medio que se dio en dar como, bueno, pues la medida de distancia adecuada. Y no solo, bueno, pues el procedimiento de reordenación genérico de las consultas, sino que, bueno, pues a lo mejor en lo que más os aplica, bueno, pues hicieron también documentos específicos, bueno, pues para la unidad de hemodinámica, electrofisiología, las pruebas funcionales cardiológicas, bueno, pues porque al final realmente son situaciones en las que los pacientes tienen unos requerimientos específicos y las pruebas, bueno, pues también suponen unos riesgos determinados, ¿no? Y entonces hubo que ir adaptando sobre la marcha en un momento en el que realmente lo tuvimos que hacer entre todos, porque, bueno, lo que eran los documentos oficiales muchas veces salieron con más demora y tampoco, bueno, pues teníamos todo el conocimiento sobre lo que podía pasar si no éramos un poco estrictos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es cierto que quizás ahora viéndolo con perspectiva en un momento hemos sido más restrictivos de lo que podríamos ser, pero bueno, eso será a lo mejor de lo que aprendamos para la siguiente, ¿no? Y luego, bueno, pues ya en noviembre del 2021, o sea, un año y medio después de este primer documento de reordenación de consultas, bueno, pues ya hicimos un documento en el cual, bueno, pues ya incluíamos pues unos indicadores para la valoración del riesgo en función de la incidencia acumulada de casos en la comunidad a 14 días. Y, bueno, pues todos probablemente recordáis también, bueno, pues esa especie de semáforos que poníamos, bueno, pues en función de que el riesgo fuera bajo, medio o alto, ¿no? Y esas visitas que, bueno, pues restringimos, prácticamente suspendimos a primeros de marzo del 2020, pues la verdad es que fuimos bastante restrictivos también, bueno, pues hasta julio del 2020, pero todos, bueno, pues recordaréis cómo, bueno, pues desde esa segunda quincena de abril, pues parece que el hospital se fue recuperando, llegamos a una primera quincena de julio, pues que estamos en una situación más favorable y, bueno, pues realmente aligeramos lo que eran las recomendaciones y, sin embargo, bueno, pues nos duró poco la alegría. A finales de julio la situación empezó otra vez a empeorar y es verdad que el 12 de octubre ha sido de los hospitales que, sobre todo en esas primeras olas, bueno, pues ha sido como un poco la alerta porque era el primero que empezaba a cargarse y empezaba a empeorar en cuanto a sus indicadores y, bueno, pues realmente ese documento en el que abríamos un poco las manos en julio del 2020, pues tuvimos que volver a ser restrictivos en agosto del 2020 y luego, bueno, pues como veis, pues casi al mismo tiempo que en las consultas, pues incorporamos estos indicadores para la valoración del riesgo y en función de la situación que estuviéramos, pues éramos más o menos permisivos, ¿no? Como os decía, bueno, muchos de estos documentos los tuvimos que hacer, bueno, pues en reuniones entre los distintos compañeros del hospital, con la experiencia que teníamos, bueno, pues de lo que había pasado, evidentemente, bueno, la experiencia que teníamos en control de vigilancia y control de infecciones previa, aunque no fuera en esta situación, porque como veis, bueno, pues muchos de los documentos oficiales pues tienen fechas posteriores a los nuestros y no es que los hiciéramos porque quisiéramos ser más rápidos, sino porque necesitábamos que realmente pues el hospital siguiera funcionando, ¿no? Os decía que los últimos documentos que tenemos de reordenación de la hospitalización, bueno, pues realmente son de marzo y actualizados a julio del año pasado, pero es porque realmente, bueno, pues el 23 de marzo del 2022 es cuando ya cambia la estrategia y control frente a COVID tras la fase aguda de la pandemia, o sea, ya no se habla de la fase de transición de la pandemia, sino ya directamente se habla tras la fase aguda y es cuando, bueno, pues insiste en la vigilancia de los casos en personas con factores de vulnerabilidad y, bueno, pues ya realmente en ese momento ya también se elimina la cuarentena de los contactos estrechos de casos confirmados, aunque evidentemente, bueno, pues se dice que en los ámbitos vulnerables, como puede ser nuestro ámbito hospitalario, pues sí que podemos
mantener medidas específicas de vigilancia y control. Y bueno, vosotros también lo habréis padecido, tanto en pruebas diagnósticas como sobre todo en el ámbito quirúrgico. Bueno, pues seguimos dependiendo de este documento del 24 de marzo del año 2022 en el que se recomienda, bueno, pues la realización de PCR en unos determinados supuestos. Es verdad que parece que ahora que ya el fin de la pandemia no es que esté por llegar, sino que ya ha llegado, pues todos esperábamos que, bueno, pues el Ministerio pues realmente se pronunciara y, bueno, pues actualizara también las recomendaciones, pero bueno, en la comunidad no se mueven porque están esperando que lo haga el Ministerio y en el Ministerio, bueno, pues no sé si en estos momentos pues el COVID es su prioridad o están en otras cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quizás igual que en un primer momento tuvimos que organizarnos y elaborar nuestros propios protocolos, pues a lo mejor tenemos que tomar también un poco la iniciativa y ver, bueno, pues cómo seguimos en el hospital en estas cosas. Y bueno, voy a procurar ser rápida en esto de las vacunas, porque ya también, bueno, pues lo han ido comentando, sobre todo Francisco. Bueno, pues es verdad que fue un hito el que se dispusiera de una vacunación en cuestión de meses. Fue un hito también en España el que efectivamente, bueno, pues haya conseguido hacer una campaña de vacunación masiva, que una aceptación por parte de la ciudadanía excelente y una capacidad de despliegue por parte de los profesionales, pues también la verdad es que absolutamente inmejorable, ¿no? Se empezó a finales de diciembre del 2020, pero la Estrategia Nacional de Vacunación estableció un orden de prioridad de los grupos a vacunar y realmente los pacientes con condiciones de muy alto riesgo, aunque se empezaron a definir en la actualización de febrero del 2021, pues no se empezaron a vacunar hasta que no se publicó la actualización número 5 el día 30 de marzo del año 2021, ¿no? Como os decía, en febrero, bueno, pues ya se definieron y como os podéis ver aquí ya reflejados, bueno, pues no solo los pacientes con trasplante de órganos sólidos, sino que, bueno, pues también los pacientes con cardiopatía crónica, bueno, pues tenían un riesgo por encima de la media. Evidentemente, los pacientes trasplantados, bueno, pues por su condición de inmunocomprometidos, pues mayor, pero lo cierto es que, bueno, pues se fijaron, sobre todo los trasplantados, como, bueno, pues uno de los grupos de este famoso grupo 7 con pacientes con condiciones de muy alto riesgo que empezaron a vacunarse en ese momento. Se definió que preferentemente con vacunas de ARN, pero es verdad que, bueno, pues desde que se empezó la vacunación a finales de diciembre, fundamentalmente ya en enero del 2021, hasta que nosotros en el hospital empezamos a vacunar a los pacientes de riesgo el día 12 de abril, pues algunos habían ido cumpliendo otras condiciones, bien por profesionales sanitarios o por profesionales de servicios esenciales, y había, bueno, pues mayoritariamente, desde luego, los que vacunamos en el hospital se vacunaron con vacunas de ARN, pero os podéis encontrar pacientes vuestros que a lo mejor la primera dosis fue de AstraZeneca o que incluso, bueno, pues posteriormente han sido vacunados con la de Janssen, ¿no? Como os decía, en el hospital empezamos a vacunar el día 12 de abril del 2021. Se organizaron unos circuitos de vacunación específicos para los pacientes con condiciones de riesgo en el pabellón de oncología. Se nos envió la vacuna de ARN. La verdad es que en ningún momento hemos tenido capacidad de elegir la vacuna que nosotros administrábamos ni a pacientes ni a ciudadanos, pero bueno, se decidió por parte del Ministerio que los pacientes en esa primo vacunación se vacunaran mayoritariamente con la vacuna de Moderna, lo cual, bueno, pues es verdad que inicialmente parece que era incluso algo más inmunógena que en lo de Pfizer, con poca diferencia porque las dos eran muy inmunógenas, pero bueno, parece que Moderna era algo más. Tenía la dificultad que los viales eran multidosis, pero multidosis de 10 dosis y podían salir hasta 12 dosis, con lo cual calculábamos todos los días los pacientes que citábamos, pero os imaginaréis que luego siempre hay alguno o que falla o que venía y porque fuera no se podía vacunar. Y bueno, pues luego igual también nos habéis padecido esas llamadas a lo mejor a las 9 de la noche cuando cerrábamos el circuito, que a lo mejor si habéis estado de guardia pues nos habéis tenido que aguantar que os pidiéramos que si tenéis algún paciente ingresado pues para poder vacunar, porque en estos momentos las vacunas siguen siendo un bien preciado, pero en ese algún momento eran un bien preciado y escaso, y la verdad es que hemos intentado por todos los medios que no se desperdiciara ninguna de las dosis de vacunas que llegan al hospital. Las citas las hicimos extensas de listados. He visto que luego vosotros hablabais de 308, me ha parecido decir una corte de 308 trasplantados, me ha parecido lo que decía Juan Carlos. Nosotros en ese momento citamos en torno a unos 350 pacientes de trasplante cardíaco, pero es verdad que bueno, en esos listados hubo que depurarlos porque había fallecidos, había pacientes de otras comunidades autónomas que en principio bueno, pues no eran objeto diana de la vacunación que montamos en el hospital, pero bueno, lo cierto es que se les citó por SMS, por llamadas telefónicas
clínicas y bueno, vosotros mismos habéis visto cómo realmente la respuesta de los pacientes fue buenísima y en poco tiempo, bueno, pues se alcanzaron coberturas pues superiores al 90%. Los que se nos escaparon de esta primovacunación y de este llamamiento, bueno, por favor nos los habéis podido ir mandando al servicio de medicina preventiva a través de interconsulta y realmente yo creo que excepto los que no se han querido vacunar, pues todos han tenido esa oportunidad, ¿no? De las más de 450.000 dosis de vacunas frente a COVID administradas en el hospital hasta principios de este año, pues como veis casi 34.000 lo han sido a pacientes de muy alto riesgo. Evidentemente no son 34.000 pacientes, sino 34.000 dosis, porque muchos de ellos han recibido, como habéis visto, pues 4 o incluso 5 dosis, ¿no? ¿Y por qué el tema de las dosis? Bueno, pues porque es verdad que inicialmente se planteó la misma primovacunación para la población inmunocompetente que para la población inmunocomprometida, pero evidentemente ni en seroconversión ni en inmunogenicidad pues los resultados eran similares, como ocurre con cualquier otra vacuna y, por tanto, bueno, pues rápidamente se planteó la necesidad de administrar dosis adicionales a estos pacientes, ¿no? En países que fueron por delante de nosotros vacunando como Israel, pues pronto empezaron también a publicar cómo era la respuesta en estos trasplantados y es verdad que, bueno, pues aunque pueda parecer baja, pues porcentajes de respuesta inmune del 64% global, pero bueno, pues como veis, 79%, 90% son porcentajes realmente excepcionales porque no tenemos tampoco muchas de las vacunas que utilizamos en el día a día, tampoco nos consiguen pues estos porcentajes de seroconversión e inmunogenicidad en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como os decía, en septiembre se planteó ya el tema de la dosis adicional, venía avalado porque ya había estudios que demostraban que efectivamente con esa tercera dosis sí que había un efecto booster y se conseguía, bueno, pues que un porcentaje importante de los pacientes que no habían respondido a las 2 dosis lo hicieran a la tercera y de hecho a partir de ese momento no es que se administre esa dosis adicional, sino que se modificó la pauta de primera vacunación en pacientes inmunocomprometidos y pasó de ser de 2 dosis con unos intervalos de 28 días, cuando era el caso de Moderna, a ser 3 dosis con un intervalo de 28 días entre ellas. En este momento se hizo un nuevo llamamiento en los meses a finales de septiembre, primeros de octubre del año 2021 y además se llamó un poco por orden porque en el hospital estábamos vacunando a los ciudadanos con Pfizer, pero todavía se mantenía la recomendación de la vacunación homóloga y de que se vacunara con el mismo tipo de vacuna que habían recibido previamente, con lo cual, bueno, pues tuvimos que identificar qué pacientes habíamos vacunado nosotros con Moderna, qué pacientes habían vacunado fuera del hospital con Pfizer o con las vacunas de vectores virales y, bueno, pues irlos llamando para completarles la vacunación con la vacuna correspondiente. El tema del Lebusel, bueno, lo va a comentar Siria, pero bueno, yo creo que fue otra de las grandes herramientas, como decía también Francisco, que se incorpora en este caso no al tratamiento, sino en esta prevención primaria de los pacientes. Inicialmente, bueno, pues fue un algoritmo bastante complejo y por eso, bueno, pues también nos vimos un poco en la necesidad, o sea, aparte que, bueno, pues los pacientes lo requirieran porque la protección conferida por las vacunas pues no es demasiado prolongada en el tiempo, pero como veis, bueno, como recordaréis, pues inicialmente lo ha dicho, yo creo que también lo ha comentado la doctora Marco, pues el Lebusel había que administrarlo a pacientes que tuviéramos una falta de respuesta demostrada a la vacuna, pero claro, una falta de respuesta a los 15-30 días administrada la última dosis, con lo cual esto estuvo disponible pues en el mes de marzo, primeros de abril, hacía ya pues más de 15-30 días que la mayoría de los pacientes de riesgo habían recibido la dosis, la tercera dosis, que ya os digo que fue mayoritariamente a finales de septiembre, primeros de octubre del año 2021 y por tanto se montó un nuevo circuito de vacunación y se hizo un nuevo llamamiento para administrarles esta cuarta dosis y montó también todo un dispositivo para hacerles luego, bueno, pues con una serie de automatismos, se les generaba la petición de la serología y se les citaba, bueno, pues para acudir a hacerse esa serología y pudiéramos, bueno, pues ver si eran o no candidatos a Lebusel. En junio, bueno, pues ya se aligeraron las recomendaciones, ya digo, no me voy a entretener porque lo va a comentar Siria y, bueno, pues realmente ¿en qué situación estamos ahora? Bueno, pues luego, después de todo esto, bueno, pues se emitieron las recomendaciones de vacunación en otoño de 2022 y todavía, bueno, pues se recomendó una nueva dosis de vacuna, como veis, dice, bueno, pues en los pacientes con alto grado de inmunosupresión, siempre que hubiera pasado un periodo, bueno, pues de 3 meses tras un cuadro de infección o al menos 5 meses tras la vacunación, ¿no? Con lo cual, realmente, bueno, pues en los meses estos de septiembre, octubre, pues nuevamente recibieron la quinta dosis. Es verdad que hay países que se han planteado, bueno, pues administrar dosis 2 veces al año, en primavera y en otoño. En España, bueno, pues parece que nos vamos a mantener con una única dosis al año, pero bueno, pues tendremos que ver un poco cómo se concretan las recomendaciones. Ya estoy terminando, Lola, siento que me estoy enrollando muchísimo. Bueno, yo creo que todos habéis visto, efectivamente ya lo habéis puesto,
cómo, bueno, pues han ido cambiando las olas, cómo realmente, aunque hemos tenido ya, bueno, pues una incidencia elevada de la infección, no ha tenido la misma repercusión en lo que es hospitalización. Y es que es verdad que las vacunas, pues cada vez tenemos más claro que protegen y siguen protegiendo frente a lo que es la infección grave, la hospitalización y muerte, pero evidentemente no protegen de igual medida frente a la infección. Bueno, pues ya lo habéis comentado también, como el 5 de mayo, y ahora ya no va a ser solo el Día de la Higiene de Manos, sino también el día en el que se dio por finalizada la pandemia de COVID, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hemos dado por finalizada esta pandemia. Ponía también Irene estos datos después de, como veis, pues más de 750 millones de casos en el mundo, casi 7 millones de fallecidos en el mundo. Y bueno, en España, y eso que a partir de marzo del año 2022, pues hemos contado las cosas de otra manera y, por tanto, bueno, estos datos probablemente no reflejen toda la carga de infección que realmente ha producido, pero bueno, aunque solo fuera esta, pues 14 millones de casos es, bueno, pues un tercio de la población y 120.000 fallecidos, pues realmente yo creo que ninguno nos hubiéramos imaginado que una enfermedad infecciosa en estos tiempos pues podía causar una mortalidad de este nivel, ¿no? Como contrapunto positivo, bueno, pues se han administrado en estos 2 años, pues o poco más de 2 años, pues más de 100 millones de dosis y bueno, pues casi 41 millones de personas pues tienen una pauta de vacunación completa. Y como os decía, ¿por dónde vamos a seguir? Pues estas son las recomendaciones del día 7 de junio del CDC, que dice que, bueno, que probablemente para el otoño habrá que volver a vacunar, especialmente los pacientes con alto riesgo de progresión de enfermedad grave, con lo cual, bueno, pues vuestros pacientes inmunocomprometidos seguro y habrá que ver, bueno, pues si más allá de los inmunocomprometidos son un paciente con patología crónica, que podrán recibir las nuevas vacunas a partir de 4 meses de la última dosis, con lo cual, bueno, pues es verdad que todos los días vacunamos a algún paciente, pero la mayoría, bueno, pues no habrán recibido las dosis desde el otoño-invierno pasado y, por tanto, cuando llegue el mes de septiembre-octubre la podrán volver a recibir. Y, en principio, bueno, pues parece que se opta por una vacuna monovalente con, bueno, pues la variante Omicron XBB, pero bueno, lo cierto es que habrá que ver qué es lo que tenemos disponible cuando llegue septiembre. Y no lo había hablado con Francisco, pero bueno, prácticamente, bueno, pues coincidimos. Él terminaba diciendo que, bueno, pues que habría que detectar precozmente la siguiente pandemia y yo empiezo diciendo que hay que reforzar la estructura de salud pública para que eso sea así. Quizás, como decía, pues no solo reforzar la estructura de salud pública, sino que ser consciente que por mucho que vivamos en un mundo occidental y tengamos sistemas sanitarios excelentes, pues cuando ocurre una cosa de estas todos nos vemos sobrepasados. Yo siempre digo, incluso también de broma, que tenemos que mejorar a los espías, porque que los chinos no nos dijeran lo que estaba pasando y les compráramos una historia es una cosa, pero que, bueno, pues no sé, ¿no? Que la CIA fallara en las predicciones, pues creo que es para que se lo hagan ver. Hemos empezado a hablar de la vulnerabilidad. Bueno, pues quizás tendremos que tener claros qué criterios de vulnerabilidad o tener definida cada vez mejor, bueno, pues la vulnerabilidad de los pacientes. Yo creo que de las mejores cosas que podemos sacar de lo que ha pasado es la coordinación entre los servicios. Y bueno, quizás lo que tendremos es que mejorar la coordinación entre niveles esenciales y, por supuesto, bueno, pues también que se ha demostrado que somos capaces de, bueno, somos por participar, pero que algunos son capaces de hacer una investigación y desarrollo rápido en diagnósticos, terapias y vacunas. Y lo decía también Lola, que no lo había comentado, yo creo que tenemos que aprender de lo pasado. No todo lo que hemos hecho, ni muchísimo menos, ha estado mal, pero tampoco a lo mejor todo lo que hemos hecho ha sido lo correcto y, bueno, pues quizás yo creo que un análisis sereno pues nos puede ayudar para la próxima. Muchísimas gracias y perdonad porque me haya alargado. Muchas gracias, Pilar. Bueno, recordar a los que estén conectados que nos pueden mandar las preguntas por la pestaña que tienen habilitada y vamos a dejar la discusión para el final, así que le invito a Siria a que pueda dar paso a su presentación, que la verdad es que Siria ha sido una pieza fundamental de darnos facilidad para aplicar, ¿no?, todas las cosas que se nos venían encima y bueno, ha sido una gozada el poder colaborar con ella, así que nos encanta que nos cuentes el papel que ha tenido la farmacia, ¿no?, a través de ti en toda la gestión del COVID en torno al trasplante cardíaco. Muchas gracias, Siria. Muchas gracias a ti, Lola, y gracias por contar conmigo para poder comentar un poco este papel de la farmacia. Vale, pues nada, os quería comentar pues es un poco el papel de la farmacia en la gestión del COVID, en el trasplante cardíaco. Pues un poquillo el papel de la farmacia, como ya sabéis, se centra en la gestión del medicamento, la adquisición, almacenamiento, conservación y dispensación. Y además, a nivel del hospital, pues añadimos un valor, el farmacéutico hospitalario, en la selección de los medicamentos que se encuentran en la guía del hospital
y además en la elaboración de protocolos farmacoterapéuticos y por otro lado en la validación farmacéutica de los tratamientos que se prescriben en los hospitales y además elaboración de diferentes medicamentos como fórmulas magistrales, quimioterapias o nutriciones. En cuanto a nuestro papel durante la pandemia, pues como sabéis, como ya han comentado los ponentes anteriores, desde el inicio de la pandemia que se comenzó a utilizar pues, fármacos como el Caletra, la hidroxicloroquina, también como contaba la doctora Razola, tuvimos que hacer litros y litros de geles de hidroalcohólico por el desabastecimiento que tuvimos. También se inició la dispensación a domicilio de la medicación de pacientes externos, que actualmente continúa, y tuvimos que sufrir múltiples desabastecimientos que habitualmente se suelen resolver pues, con alternativas o importándolo del extranjero, pero llegaba a haber situaciones complicadas en las que el desabastecimiento era mundial. Tras los primeros meses pues, empezaron a aparecer múltiples medicamentos con posible indicación para tratar el COVID, pero realmente los que se nos han quedado sería pues, más el tocilizumab, el remdesivir y el Paxlovid, junto con corticoides y alguno más. Para manejar toda esta medicación, pues en el Hospital 12 de Octubre lo que hicimos fue, se creó un comité COVID, como ha comentado el doctor López Medrano, pues un poco para orientarnos a todos los profesionales de cómo manejar esta avalancha de información y de nueva evidencia de tratamiento COVID. En cuanto a la profilaxis, pues más tarde aparecieron las vacunas, como también se ha comentado en ponencias anteriores, y el Ebusel, el primer tratamiento fármaco para la profilaxis preexposición del COVID. En este caso también se creó un comité COVID, un comité de vacunación y un grupo de trabajo para organizar un poco el circuito del Ebusel. En cuanto al papel de farmacia en el trasplante cardíaco, pues como sabemos el trasplante cardíaco se trata fundamentalmente con tocilizumab y remdesivir, además de corticoides, puesto que el Paxlovid está contraindicado por su interacción con los inmunosupresores, y luego pues fundamental la vacunación de estos pacientes y el uso de Ebusel. Por no extenderme demasiado, me voy a centrar en el uso de esta combinación de anticuerpos monoclonales. Y voy a ver un poco, pues, desde que se aprobó en febrero de 2022 con una autorización temporal de utilización a través de la Agencia Española del Medicamento, pues ya allí nos comentaban que la manera de conseguir este medicamento era solicitándolo a través de de situaciones especiales de la agencia. Es como habitualmente solicitamos medicamentos pues extranjeros o que se autorizan de forma pues un poco temprana o temporal. Y además, algo añadido que nos incluía este medicamento era pues, que teníamos que realizar un registro especial del uso de este medicamento con los datos del paciente y la situación de la administración a través de un formulario. Tras esta autorización temporal, pues se publicó la aprobación por la Comisión de Salud Pública en febrero de 2022, las recomendaciones para seleccionar las personas candidatas a recibir este medicamento, y en la Comunidad de Madrid, un mes más tarde, pues también se publicó el procedimiento del acceso al Ebusel en la Comunidad de Madrid. Tras esto, como ya ha comentado la doctora Razola, pues ha habido múltiples actualizaciones, se han ampliado indicaciones, se han ampliado los criterios de administración de este fármaco y demás, hasta que finalmente, un año más tarde, en febrero de 2023, se publicó la no recomendación de utilizar Ebusel debido a que no había ausencia de actividad neutralizante frente a las variantes de COVID que tenemos actualmente. Pues, ¿qué hicimos ante esto en el Hospital 12 de Octubre? Pues creamos un grupo de trabajo junto con Preventiva, con Informática y también pues contando con la dirección para ver un poco cómo montábamos el circuito de todo lo que nos solicitaban las autoridades competentes. Por un lado vimos pues cuáles eran los servicios prescriptores que debían de prescribir este medicamento, en qué hospitales de día se iba a administrar y en qué programas de prescripción se debería de prescribir. Junto con toda esta información, creamos un procedimiento del circuito de utilización de Ebusel en la profilaxis preexposición de SARS-CoV-2, que con todas las actualizaciones que fueron saliendo durante el año pasado, pues también nosotros dentro del hospital pues, fuimos actualizando y sacando nuevas versiones de nuestro procedimiento.
Este procedimiento, pues, este es el índice del procedimiento, ¿no? Tenía criterios de utilización, teníamos el ámbito de aplicación, pues a la hora de iniciar un tratamiento, pues cómo se debería de prescribir, la dispensación, la preparación, administración, el seguimiento posterior y además pues una hoja de información al paciente y cómo cumplimentar el formulario, entre otras cosas. El circuito, si el resumen del circuito, pues sería la vacunación del paciente, además de seleccionar los candidatos de Bussell, que como sabéis tienen que ser pacientes inmunodeprimidos, la tipificación para la administración y la serología y seguimiento, la posterior administración y luego consultas de seguimiento. Como comentaba, pues el formulario, la Agencia Nacional de Medicamentos nos solicitaba realizar un formulario que realmente era un formulario en PDF que deberíamos de rellenar el médico prescriptor y la enfermera que administraba el medicamento, y posteriormente nos lo tendría que hacer llegar a la farmacia para nosotros posteriormente transcribirlo a la página de medicamentos en situaciones especiales de forma manual. Claro, viendo un poco la complejidad de este circuito, decidimos hablar con la Agencia Española del Medicamento y además con nuestro servicio de informática y creamos un formulario electrónico dentro de la prescripción electrónica de nuestro hospital. De esta forma, pues teníamos un circuito, además de unos localizadores que nos permitían localizar qué pacientes cumplían criterios por tener en un inicio serología negativa, luego también lo modificamos para serología positiva, y además pues tener otro localizador para que con un simple clic poder identificar qué pacientes se habían sido seleccionados por los médicos prescriptores para poder recibir Bussell. Y además, dentro de esta pantalla se podría acceder directamente a lo que es el formulario para poder rellenarlo y también a la pantalla de prescripción para que sea más rápido lo que es la prescripción. Este sería el formulario, como veis, incluye todos los ítems que nos solicitaba la agencia y además toda la información que ya estaba previamente dentro de lo que es la prescripción electrónica, pues se volcaba automáticamente y el médico solo tendría que rellenar pues algunos ítems como la indicación o las comorbilidades y poco más, o sea, el riesgo cardiovascular y poco más. En cuanto al servicio de farmacia, ¿cuál era nuestro papel diario de este tiempo? Pues diariamente nos entrábamos dentro del localizador de pacientes seleccionados para ver un poco cuándo tenía la cita el paciente y así pues tener una previsión de cuándo se tenía que administrar este Bussell. Además, con los diferentes médicos prescriptores teníamos una relación prácticamente continua, de hecho con la doctora Cosío y con el doctor López Azor había semanas que era prácticamente diaria, en la que ellos mismos también nos informaban semanalmente qué pacientes de la unidad de trasplante cardíaco se iban a administrar en la próxima semana en Bussell para que así tener una previsión de pacientes y poder tener una organización más eficiente. Tras esto, pues preparábamos el Bussell con la información del nombre, los datos del paciente y el lugar, el hospital de día donde se debería de administrar para que posteriormente, en la mañana en la que se administraba este fármaco, la técnica de farmacia lo llevaba al hospital de día y lo incluía dentro del dispensador de medicación. De esta forma, cuando llegase el paciente, pues ya tenían disponible su Bussell. Al día siguiente, se habían administrado finalmente este Bussell y que estuviese relleno bien todo el formulario de administración y enviábamos, conseguimos que la agencia nos informara de cómo podríamos hacer para eficientar lo que es la introducción de estos datos y podíamos descargar desde la prescripción electrónica un formato que era adecuado para poder luego posteriormente insertarlo dentro de la página de medicamentos en situaciones especiales y de esta forma nos evitamos toda esta información de forma manual. Ya directamente insertábamos este archivo que nos descargábamos gracias a informática y ya se cargaban todos los datos. Y ya para finalizar, pues un poco, ¿cuántas dosis hemos administrado de Bussell? Pues en total han sido más de 300 dosis, más de 300 de primera dosis. Y la distribución por unidades, principalmente, pues como veis, prácticamente la mitad ha sido de la unidad de trasplante cardíaco. De ahí también un poco pues esta relación que hemos generado en parte gracias a este circuito. Y nada, pues para finalizar, pues como aprendizaje yo creo que el trabajo en equipo nos ha mostrado que todos aportamos valor y
y al final pues podemos conseguir unos circuitos más eficientes y más seguros para el paciente. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Siria. Y desde luego, gracias sobre todo por todo el trabajo y por toda la facilidad, que eso la verdad es que nos ha dado mucho gusto. Pues si queréis el resto de ponentes, encenderos también la cámara para que podamos hacer la discusión entre todos. En realidad es un poco como una webinar de amigos, de qué gusto, qué bien y a ver qué hemos aprendido. ¿Hay algún comentario que nos ha enviado? Yo creo que, y es un tema importante, que nos preguntan si el COVID es la nueva gripe o no es la nueva gripe, o quiero decir que ahora con lo que tenemos, ¿no? De la información que tenemos, yo siempre me acuerdo de Francisco, que nos ha conseguido convencer, vacunarnos de la gripe a todos los que no nos vacunábamos, yo la primera, y si ahora con el COVID en realidad lo que podemos hacer es, además de tratar muy bien a los pacientes con COVID, mejorar ¿no? el abordaje de otras patologías que a lo mejor tienen el mismo significado. Y la verdad que al preguntar un poco esto de que si esto es la nueva gripe, ¿cuál es la opinión que tenéis? Francisco, dinos. Bueno, yo si me permites un mínimo comentario, primero que yo creo que un reconocimiento es llamativo al servicio de farmacia, que a veces nos acordamos mucho de los clínicos y yo también estoy de acuerdo de que su colaboración ha sido importantísima, ¿no? En todo este proceso y en todo el protocolo que hemos comentado. Segundo, felicitaros a los cardiólogos. A mí me impresiona, y bueno, yo creo que lo ha resumido muy bien Siria en la penúltima diapositiva. O sea, que es que de la mitad del Ebusel que se ha puesto en este hospital, pues ha sido en el servicio de cardiología a los pacientes trasplantados cardíacos. En fin, no sé quién nos está oyendo, pero otros lo deberían hacer ver o deberían tomar nota de esto que ha ocurrido y luego no solamente habéis sido capaces de hacerlo muy bien, sino que habéis sido capaces de analizar vuestros datos. A mí me ha dejado muy impresionado. Lo de Juan Carlos ya lo conocía, lo que ha comentado Irene no lo conocía, ¿no? De la eficacia de los fármacos y realmente es un buen ejemplo. Yo sinceramente que en lo que haya podido promover a través del protocolo, ¿no? Que hemos participado, ¿no? La utilización de todos estos recursos para el COVID, pues realmente es muy impresionante, así que felicitaros por ello, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta concreta, bueno, pues yo creo que cuando la gente habla de la gripalización del COVID, a mí me da mucho miedo, porque efectivamente en el caso de la gripe, pues creo que tenemos mucho margen de mejora. Tenemos antivirales para la gripe que están infrautilizados y desafortunadamente tenemos unas tasas de vacunación frente a la gripe. En fin, la doctora Razola, de nuevo, mucho más experta que yo en este asunto, tanto en personal sanitario como en pacientes de riesgo, muy por debajo de lo que deberíamos tener, ¿no? Así que, en fin, que si vamos a gripalizar el COVID, pues tendremos que aprender a hacerlo mejor, tanto en el COVID como en la gripe. Pero desde el punto de vista epidemiológico, que a lo mejor es a lo que se refiere la pregunta que nos hacen, pues yo creo que probablemente ocurrirá eso, ¿no? Yo creo que el COVID está ahí buscando su nicho ecológico, ¿no? Y bueno, pues en esta temporada ha habido una época en la cual, en el mes de marzo, ¿no? Más o menos, febrero o marzo, en la cual ha habido más gripe que COVID, pero después, una vez que ha pasado la epidemia anual de gripe, pues ha vuelto a subir el COVID y de momento tenemos COVID, no tenemos virus respiratorio sincitial, tenemos otros virus para influenza, por ejemplo, estamos viendo actualmente, en fin, yo creo que el COVID seguro que ha venido para quedarse y lo razonable es que, igual que ocurrió con la pandemia de la gripe del 2009, ¿no? Que se terminó convirtiendo el virus de la gripe de la pandemia del 2009 en un virus estacional, pues probablemente con el COVID ocurrirá lo mismo y bueno, pues efectivamente tenemos que estar atentos y tenemos que utilizar los recursos a nuestra disposición. Yo, si me permite también, que me ha gustado mucho el comentario que ha hecho Irene, ¿no? Yo creo que siempre le digo ahora a mis residentes, en todos los informes de alta, nuestros pacientes tiene que quedar bien claro, ¿no? Que tienen que estar adecuadamente vacunados de la gripe, del COVID, del neumococo, del varicela zoster y además, y esto es algo que yo creo que tenemos que destacar ahora, y lo ha hecho Irene,
y tienen que tener la recomendación de que tienen que tener todos estos pacientes de alto riesgo el test de antígeno en su casa, que tienen que hacérselo en cuanto empiecen con la clínica respiratoria y que tienen que consultar precozmente a su médico del trasplante cardíaco en este caso o a su médico de atención primaria, porque efectivamente la ventana de oportunidad para el tratamiento con estos fármacos en fases precoces antes de que el paciente necesite oxígeno es de muy pocos días, ¿no? Y bueno, pues efectivamente lo vemos, que el paciente, la comenta Irene, muchos de ellos han llegado tarde, ¿no? Y nos han podido beneficiar de ese tratamiento precoz, ¿no? Y todo eso pasa porque sea el propio paciente el que esté concienciado de que en cuanto tenga clínica respiratoria tiene que consultar precozmente. Efectivamente, yo creo que esa es una cosa que hemos aprendido y que hemos automatizado, y una pregunta realmente, y directamente como va unida te la hago, Irene, es realmente cómo podemos mejorar esto, ¿no? Esta información a los pacientes. Hay veces que los pacientes incluso han ido a su médico de atención primaria y, oye, que sí, que es que tengo COVID, pero como están muy bien, pues a veces nos salta esa alarma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos favorecer o cómo podemos ayudar desde las unidades de trasplante para, no sé si es una cuestión de hacer materiales o de hacer, pero está claro que la información no, pues tiene que llegar de que esta gente es vulnerable de verdad, ¿no? Y que todavía hay gente que puede morir de COVID, con lo cual, ¿cómo ves tú que podríamos hacer esto? Pues yo, bueno, creo que sí que lo hemos estado haciendo en la consulta, de decírselo claro siempre: ¿has tenido algún catarro? ¿Has tenido alguna infección? ¿Te hiciste un test de antígenos? Porque igual mucha gente, bueno, pues no me lo hice, pues fue un catarro. Fue que hace muy poquito que estábamos con toda la pandemia, no se te puede haber olvidado ya. Y me parece súper buena idea lo que dice Francisco de ponerlo en el informe también para que lo pueda ver el médico de cabecera. Pues al final poner una notita de paciente inmunosuprimido de alto riesgo, en caso de clínica catarral, por favor hacer un test de antígeno, para que también lo tengan claro los demás médicos, porque a veces ellos mismos dicen: no, si fui al médico de cabecera y me mandó a casa porque estaba bien, y puede que estuviese bien y lo estaba, pero es un poco de desconocimiento quizás, que sí podemos acceder a ellos. Muy bien. Me ha llamado mucho la atención, y lo vimos un poco en el análisis, ¿no? de toda la serie, digamos, más larga, que es la parte que trabajamos más con Juan Carlos, que cuando mirábamos un poco por épocas, ¿no? Pensábamos que la Omicron, que se expandía tanto, pero en teoría era mucho más buena, entre comillas, pues no nos salía como un factor protector, ¿no? Cuando hicimos el análisis. Juan Carlos, cuéntanos un poco qué pasó con eso, que le dimos mucha vuelta. Es verdad, es que pensábamos, ¿no?, que tenemos la sensación, ¿no?, de que las últimas olas que habían sido por Omicron habían sido más benignas, pero es verdad que en el análisis multivariante pues no nos salió significativo. Y esto, bueno, parece que está en relación en varios casos. Pues Omicron coincidió con que habíamos instaurado medidas preventivas de forma muy activa en nuestro centro, ¿no? Veíamos todos los pacientes, investigamos directamente si estaban vacunados y indicábamos vacunación inmediata cuando no lo estaban. Y luego también fuimos muy activos con la indicación de remdesivir en fase precoz. Creo que eso fue, yo creo que la clave, y que probablemente haya hecho que Omicron pues no haya tenido el impacto, o su benignidad no haya tenido el impacto que se ha visto en otras series. Es verdad que Omicron, bueno, es benigno, pero tampoco parece que ha sido tan benigno viendo otras series, porque es verdad que en otros estudios poblacionales en el ASIS también han intentado hacer lo que hemos hecho nosotros en otras poblaciones más generales de trasplante cardíaco, y Omicron no siempre sale como un factor protector. Así que esto yo creo que nos orienta. Tenemos que mantener una actitud muy expectante, independientemente de la variante que afecta a nuestros pacientes. Muy bien. Y una cosa que a mí me genera un poco de duda respecto a la prevención, no prevención como de, ¿no? Nosotros, como la verdad que nos hemos creído un poco la película y somos como muy activos, y por eso es, ay, se me están muriendo todos, ¿no? Evushel, 100. Un poco quizá por el miedo al principio, y ahora ya porque está metido un poco en el ADN, ¿no? Y yo creo que esa es una idea importante, que esto hay que saber hacerlo, hay que saber tratarlo y ya está, no da más. Entonces, me surge la duda con los pacientes cuando evaluamos un poco qué medidas preventivas ponerles. Pilar, ¿tú cómo ves? Nosotros siempre les decimos hasta 5 vacunas, y de hecho cuando siguen viniendo, yo ya tengo 5 vacunas, y yo cuento los meses y digo, la sexta ya, si la quita, bueno,
octubre, ¿no? Entonces, llega un momento en el que dices, no sé si es que ya me estoy pasando de vueltas un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahora has dicho que va a ser anual o tal, ahora la gente que se ha vacunado está claro que si no está completa se la haces, pero ¿cómo haríamos ahora con esta población? Hay gente que se ha puesto las 3 vacunas y ya no han hecho nada más, ¿no? En su población de trasplantes. ¿Cómo le pondrías tú un poco de racional a esto? A ver, la verdad es que es difícil. Es cierto que los primeros llamamientos, por decirlo de alguna manera, claro, fueron en bloque, ¿no? O sea, la primera, la segunda, la tercera. La cuarta ya, ahí tuvimos bastantes pérdidas porque, claro, ya empezábamos a meter además ya no solo el que tenían que tener 3 dosis, sino que en función de si habían pasado una infección o no, tenían que haber pasado X meses y entonces ya empezamos a perder por el camino. Con lo cual ya cuando llegamos a septiembre del año pasado, pues ya la variabilidad, había algunos que ya no se habían puesto la cuarta porque es verdad que si no se la ponen en un momento fijo, por decirlo de alguna manera, pues luego es más fácil que se vaya pasando. A ver, hasta la quinta está claro que en principio sí que deberían tenerla puesta, porque la quinta es la que ha sido ya la vacuna bivariante, que es la que ha incluido por primera vez la cepa Omicron. Entonces, sí, ahí es donde un poco los que no hayan recibido esta vacuna bivariante, que se empezó a utilizar pues, a finales de septiembre, primeros de octubre del 2022, pues sí que deberían ponérsela, porque aunque ahora vayamos a tener otra monovariante, pero hasta septiembre, octubre probablemente no la vayamos a tener, con lo cual esos 4 meses que dicen que es necesario que se mantengan de intervalo o que recomiendan que se mantengan de intervalo, pues irían a pasar, ¿no? Entonces, es verdad que el que no haya pasado la infección, que tenga 3 o 4 dosis, no haya pasado la infección recientemente y no se haya puesto de esas 3 o 4 dosis, ninguna sea la bivariante, yo creo que es preferible que la tengan puesta. Ya te digo que sí que hay países como Inglaterra, incluso en Estados Unidos, bueno, pues que incluso se ha planteado el tema de hacer 2 campañas anuales, ¿no? El CDC ha hecho incluso como el ECDC ha hecho incluso una modelización y lo que pasa que es verdad que lo de 2 campañas anuales, pues aumentas un poco la protección del paciente, pero claro, también aumentas la fatiga o la desafección hacia las vacunas, ¿no? Y entonces hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Por eso yo creo que es el tema de ir a una dosis anual, además haciéndola coincidir con la vacuna de la gripe, que aunque no tengamos todavía una vacuna combinada, pues que sí que nos permita aprovechar, bueno, pues la misma visita para administrar las 2 dosis, ¿no? Pero si tenéis pacientes, detectáis pacientes que no han recibido la bivariante, vamos, no sé lo que opinarán, bueno, vosotros o Francisco, Siria o tal, pero yo sinceramente creo que un paciente que no haya pasado una infección recientemente y no se haya puesto la bivariante está todavía en tiempo de ponérsela. Muy bien. Y Siria, todos te hemos felicitado por la facilidad que nos has dado. La verdad es que según el hospital puede variar un poco, ¿no? La implicación de farmacia. Ella dice que la informática y que el no sé qué, la realidad es que hemos tirado mucho también de móvil personal y eso a veces, ¿no? es un poco persona dependiente y es verdad que, bueno, todos tenemos buena disposición, pero en fin, ¿cómo podemos ayudar nosotros como clínicos o como, ¿no? como personas que vemos realmente a los trasplantados para poder integraros más en nuestros equipos? Porque la verdad es que nosotros nos ha venido un poco como de sorpresa de, no, pero es que Siria nos va a ayudar a esto, ¿no? Y ha sido como un regalo, ha sido maravilloso, pero ¿cómo podemos favorecer el integraros un poco más? Porque la verdad que para nosotros, me contabas el otro día que tenéis como un grupo más dedicado a trasplante, que tenéis, o sea, cuéntanos un poco de eso, porque la verdad que para nosotros ha sido un gusto y ya lo tenemos, pero por si pudiera ayudar a otras unidades. Pues bueno, al final pues intentamos, como cualquier otro profesional, ayudar pues, eso, a los equipos. Es cierto que la pandemia nos ha permitido como resurgir un poco de los sótanos, por así decirlo, porque siempre estamos como escondidos en el sótano. Y bueno, pues sí, como decías, desde hace 3 años, 2020, a nivel nacional tenemos un grupo dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que se llama Farmatrasplante. Y en él pues estamos incluidos unos 40-50 farmacéuticos en los que sí que pues vamos haciendo un poquito pues de ayuda, de colaboración con diferentes unidades de trasplante en los hospitales, que es cierto que no tenemos a lo mejor una implicación como en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, pero bueno, poquito a poco pues queremos también pues todo lo que podamos ayudar a las unidades, al final pues a través de este grupo también nos estamos ayudando pues a aprender quien quiera empezar y se ya iniciar en ello, y además pues aprovecho también para comentar que tenemos una web y tenemos en redes sociales que publicamos
revisiones bibliográficas y también boletines de diferentes temas que pueden ser de interés para todos, para todo tipo de trasplante de órgano sólido. O sea que si os parece de interés, sería una buena manera de estar al día también. Fenomenal. Y encantada de poder ayudar en lo que pueda. Nos encanta y tomamos el guante para implicarte en más actividades en trasplante y seguro que a través también de la Sociedad Española de Trasplante lo conseguiremos integrar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad que es un gusto el poder plasmar en esta sesión compartida lo que ha sido la vivencia del COVID en torno al trasplante cardíaco. Y bueno, la verdad que esta sesión va a quedar grabada, la enviaremos luego para que la podáis difundir y seguro que podremos hacer actividades también en futuro para poder seguir un poco por esta vía de mejorar el tratamiento de los pacientes trasplantados en general. Muchas gracias a todos, gracias a la Sociedad Española de Trasplante que nos acoge y que nos ha ayudado a preparar esta sesión y también, por supuesto, a AstraZeneca por el patrocinio de toda la webinar. Así que nada, gracias a todos y hasta la Muchísimas siguiente gracias a ti, actividad. Lola, por todo. Gracias. Buena tarde para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. No. Gracias.